Le pagué el café a un hombre temblando bajo la lluvia y, esa noche recibí una oferta extraña. Esa única decisión, tomada en una fracción de segundo entre la lástima y la propia desesperación, se convertiría en el eje sobre el cual mi existencia completa giraría de forma irrevocable. A menudo pensamos que las grandes oportunidades llegan con fanfarrias o correos electrónicos formales con membretes dorados, pero la realidad es mucho más cruda y silenciosa. A veces, el destino se disfraza de miseria en una acera mojada de la Ciudad de México, esperando a ver si somos capaces de mirar más allá de nuestra propia angustia. Lo que comenzó como un gesto impulsivo para calmar mi propia conciencia frente a la brutalidad del clima, terminó arrastrándome hacia un vórtice de eventos que pondrían a prueba no solo mi talento, sino mi integridad como ser humano. Antes de adentrarnos en las calles empapadas de la colonia Roma y descubrir qué sucedió esa noche fatídica, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal, pues cada capítulo revelará una pieza más de este rompecabezas emocional. La lluvia en la Ciudad de México no avisa. Atacan esa tarde de jueves. El cielo sobre la colonia Roma había pasado de un azul contaminado a un gris plomo en cuestión de minutos, desatando una tormenta que convertía el asfalto de la avenida Álvaro Obregón en un río de aguas negras y aceite. Yo me encontraba refugiada tras el ventanal de una cafetería de moda, de esas donde el café cuesta lo mismo que una comida completa en cualquier otro B, intentando hacer que una taza de americano durara 3 horas. Mi computadora portátil estaba abierta frente a mí, brillando con la luz blanca de un documento de texto dolorosamente vacío. El cursor parpadeaba con una regularidad hipnótica, burlándose de mi bloqueo creativo y, peor aún, de mi cuenta bancaria. Me llamo Patricia, tengo 38 años y, en teoría, soy escritora. En la práctica, soy una mujer que hace malabares con las facturas, que vive en un departamento que apenas puede pagar y que esa tarde estaba calculando si me alcanzaba para el boleto del Metrobús de regreso a casa o si tendría que caminar bajo el aguacero. La ansiedad se sentía física, una presión en el pecho que me dificultaba respirar, el aire aromatizado a granos tostados y pan recién horneado del local. A mi alrededor, el murmullo de conversaciones ajenas llenaba el espacio. Jóvenes diseñadores discutiendo paletas de colores, empresarios cerrando tratos por teléfono y parejas que parecían no tener ninguna preocupación en el mundo, más allá de elegir qué filtro usar para su próxima foto. Yo era una intrusa en ese mundo de comodidad, aferrada a mi última apariencia de normalidad. Fue entonces cuando lo vi, a través del cristal empañado por la diferencia de temperatura. Una figura solitaria permanecía inmóvil en la acera de enfrente. No buscaba refugio bajo los toldos de los restaurantes, ni corría hacia la entrada del metro. Simplemente estaba allí, de pie junto a un árbol cuyas ramas apenas ofrecían protección contra la cortina de agua que caía con furia. Era un hombre mayo-ere, quizás de unos 60 años, aunque la intemperie suele añadir décadas al rostro de las personas. Llevaba un saco que alguna vez pudo haber sido elegante, ahora deformado y oscurecido por la suciedad y el agua, y unos pantalones que le quedaban grandes, sostenidos por un cinturón improvisado con una cuerda. Lo que me llamó la atención no fue su pobreza. Lamentablemente, la indigencia es parte del paisaje urbano de esta ciudad. Lo que me detuvo el corazón fue su temblor. No era un temblor sutil. Su cuerpo entero se sacudía con espasmos violentos, como si el frío le estuviera rompiendo los huesos desde adentro. Sus manos, nudosas y rojas, intentaban inútilmente cerrarse el saco, pero sus dedos no respondían. La gente pasaba a su lado corriendo, cubriéndose con paraguas o periódicos, esquivándolo como se esquiva un bache o una bolsa de basura, sin siquiera girar la cabeza. Él era invisible para todos, excepto para mí, que lo observaba desde la calidez estéril de la cafetería. Miré mi pantalla, luego mi taza vacía, y finalmente mi cartera sobre la mesa. Tenía 200 pesos. Eso era todo mi capital líquido, hasta que la editorial se dignara a pagar las colaboraciones atrasadas, lo cual podría tardar semanas. 200 pesos para comida, transporte y emergencia. La lógica dictaba que debía apartar la mirada, concentrarme en mi trabajo y cuidar mi propia supervivencia. Pero el temblor del hombre
Era insoportable de ver. Cada sacudida de su cuerpo resonaba en el mío. Imaginé el frío húmedo, calando hasta la médula, esa sensación de desamparo absoluto, cuando el cuerpo ya no puede generar calor por sí mismo. Cerré la computadora de golpe, impulsada por una rabia repentina contra la indiferencia del mundo y contra mi propia precariedad. Me levanté y fui a la barra. El barista, un joven con un delantal de cuero y bigote cuidado, ni siquiera me miró a los ojos mientras limpiaba la máquina de espresso. Un café grande, por favor, el más caliente que tengas, y un sándwich de pavo. Pedí, escuchando cómo mi voz sonaba más firme de lo que me sentí. Son 140 pesos, dijo él, tecleando en la pantalla táctil sin emoción. Sentí un vértigo en el estómago. 140. Me quedarían 60 pesos, apenas lo suficiente para sobrevivir 2 días a base de arroz y frijoles en casa. Mi mano vaciló al sacar el billete, pero la imagen del hombre afuera, siendo golpeado por la lluvia, se impuso. Pagué. Mientras esperaba, miré hacia afuera, temiendo que se hubiera ido, que mi sacrificio financiero fuera en vano. Pero seguía allí, ahora apoyado contra el tronco del árbol, como si las fuerzas lo estuvieran abandonando. Cuando me entregaron el pedido en una bolsa de papel craft y el vaso térmico, salí del local. El cambio de temperatura fue brutal. El viento helado me golpeó la cara y la lluvia comenzó a empapar mi ropa al instante, arruinando mi cabello y colándose por el cuello de mi blusa. Corrí cruzando la calle, esquivando un taxi que tocó el claxon agresivamente, y llegué hasta donde estaba Helen de cerca. El hombre olía a humedad añeja y a calle, pero había algo más. Un olor tenue a trementina o solvente que me pareció extraño, pero que descarté de inmediato por la urgencia del momento. Al notar mi presencia, levantó la vista. Me quedé helada. Esperaba encontrar ojos vidriosos, perdidos por el alcohol o la demencia, pero me topé con una mirada de una claridad aterradora. Sus ojos eran oscuros, inteligentes y profundamente observadores. No había súplica en ellos, sino una especie de curiosidad analítica, como si él fuera quien me estuviera estudiando a mí, y no al revés. Tome, le dije, gritando un poco para hacerme oír sobre el ruido del tráfico y la lluvia. Le extendí el vaso humeante y la bolsa con el sándwich. Está muy caliente. Tenga cuidado. El hombre miró el vaso, luego miró mi mano, notando quizás que yo tampoco llevaba abrigo y que estaba empezando a temblar. Sus manos se elevaron lentamente, con un esfuerzo visible para controlar los espasmos, y rodearon el vaso. El calor pareció reactivarle los nervios al instante. Cerró los ojos un momento y soltó un suspiro que se convirtió en una nube de vapor blanco. Gracias. Su voz era roncao, profundao, con una dicción sorprendentemente clara y educada para alguien en su situación. No tenías por qué hacerlo. Nadie debería estar así con este frío, respondí, abrazándome a mí misma para conservar el calor. Hay un albergue a unas calles, cerca del Metro Hospital General. Debería ir. Él asintió levemente, pero no hizo ademán de moverse. Abrió la bolsa y miró el sándwich con detenimiento, pero no lo mordió de inmediato. Volvió a clavar sus ojos en los míos. Esa mirada me incomodó. Sentí como si estuviera leyendo mis propias preocupaciones. Mi cuenta bancaria vacía, mi miedo al futuro. La generosidad es un color difícil de encontrar en esta ciudad gris, dijo él. No sonaba como un agradecimiento estándar, sino como una observación filosófica. La mayoría da para sentirse bien consigo mismos. Tú das como si te doliera desprenderte de ello, lo cual le da más valor. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía saber eso? ¿Era tan obvia mi pobreza? Me sentí expuesta, vulnerable frente a un desconocido al que intentaba ayudar. Tengo QOEM, dije apresuradamente, sintiendo que la situación se tornaba extraña. Por favor, coma algo y busque refugio. Espera, dijo él, con una autoridad que me detuvo en seco. Buscó en el bolsillo interior de su saco empapado. Pensé por un segundo que sacaría un arma o algo peligroso, y mis músculos se tensaron para correr. Pero sacó una pequeña libreta de apuntes, con las hojas arrugadas por la humedad, y un lápiz de carboncillo. No tengo dinero para pagarte esto, pero nunca dejo una deuda sin saldar. No es necesario, de verdad. Empecé a decir, retrocediendo. Dime tu nombre, insistió. No era una petición, era una orden suave. Patricia, respondí.
casi automáticamente. Él garabateó algo rápido en la libreta, protegiendo el papel con su cuerpo para que no se mojara. Sus trazos eran veloces, violentos y precisos. Arrancó la hoja y me la extendió. Estaba húmeda y frágil, guárdalo. Quizás algún día valga más que ese café, dijo, y por primera vez, una leve sonrisa cruzó su rostro curtido. Una sonrisa enigmática que no llegaba a ser de alegría, sino de satisfacción irónica. Tomé el papel por puro reflejo y, sin decir más, me di la media vuelta y corrí de regreso hacia la acera de la cafetería Porono Andre. Seguí caminando rápido hacia la estación del Metrobús, con el corazón latiendo acelerado. La lluvia disimulaba las lágrimas de frustración que empezaban a salir. Había gastado lo poco que tenía, estaba empapada. Tenía frío y sentía que acababa de vivir un momento surrealista que no encajaba con la lógica de mi día a día. Ya en el transporte público, apretujada entre decenas de personas que olían a ropa mojada y cansancio, saqué el papel del bolsillo de mi pantalón con cuidado para no romperlo. Lo alicé contra mi pierna. Era un boceto. Un dibujo hecho en cuestión de segundos con carboncillo negro. Me quedé sin aliento. No era un garabato, era yo, pero no era un retrato simple, con unas pocas líneas maestras y sombras agresivas. Aquel vagabundo había capturado no solo mi rostro, sino la expresión exacta de angustia y compasión que debía haber tenido en ese momento. Había captado la tensión en mi mandíbula, la tristeza en mis ojos y la postura de mi cuerpo bajo la lluvia. Era un dibujo de una calidad técnica impresionante, vibrante, lleno de una emoción cruda que dolía al mirarla. En la esquina inferior derecha, había una firma ilegible y un número de teléfono anotado con fuerza, casi rasgando el papel. Llegué a mi departamento, un pequeño estudio en la colonia Narvarte, que se caía a pedazos. Me quité la ropa mojada y me di una ducha caliente, agradeciendo que al menos el gas aún no lo habían cortado. Me senté en mi cama, con el dibujo sobre la mesita de noche, mirándolo fijamente. Ese hombre no era un mendigo común. Nadie dibuja así sin años de entrenamiento, sin un talento descomunal. La curiosidad y la desesperación son una mezcla peligrosa. Mi teléfono celular estaba sobre la cama. Miré el número en el papel. Eran las 9 de la noche. La lluvia seguía golpeando la ventana con insistencia. ¿Qué podía perder? Ya había perdido mi dinero del día. Quizás el hombre quería devolverme el favor de alguna forma real, o quizás solo era un loco con talento. Pero la frase que dijo resonaba en mi cabeza: a nunca dejo una deuda sin saldar. Marqué el número. Sonó 3 veces. ¿Sí?, contestó una voz masculina. No era la voz ronca del hombre de la calle. Era una voz joven, profesional, eficiente. Hola, buenas noches, tartamudeé a mí, llamo Patricia. Me dieron este número hoy. Un hombre en la avenida Álvaro Obregón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso y cargado de expectativa. Patricia, preguntó la voz, ahora con un tono de urgencia. ¿Usted es la mujer del café? ¿La que se detuvo bajo la lluvia? Sí, soy yo. No cuelgue, por favor. No cuelgue, dijo el joven. Y escuché el sonido de un teléfono siendo pasado de mano en mano, seguido de un ruido de fondo que parecía música clásica y murmullos. Él ha estado esperando su llamada desde que regresó. Tiene una propuesta para usted. Una propuesta que requiere discreción absoluta y disponibilidad inmediata. ¿De qué está hablando?, pregunté, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Quién es él? La pregunta correcta, Patricia, no es ¿quién es él?, interrumpió la voz, recuperando la compostura. La pregunta es, ¿cuánto vale para usted su tiempo y su imagen? Porque el maestro quiere contratarla. Why Cream? La cifra que estamos autorizados a ofrecerle por esta noche resolvería todos sus problemas financieros por el resto del año. Me quedé paralizada, con el teléfono pegado a la oreja, mientras afuera, la tormenta eléctrica iluminaba el cielo de la Ciudad de México, marcando el inicio de una noche que prometía ser mucho más oscura que la lluvia. El silencio que siguió a la oferta del joven en el teléfono fue tan pesado como el aire cargado de humedad que entraba por las rendijas de mi ventana. Resolver todos sus problemas financieros por el resto del año. La frase rebotó en las paredes despintadas de mi pequeño estudio en la Narvarte, burlándose de mi red. Miré la pila de sobres sobre la mesa, el aviso de corte de luz, la renta atrasada 2 meses, la tarjeta de crédito al límite. La lógica
ese instinto de supervivencia que nos grita que no entremos en la boca del lobo, me decía que colgara de inmediato. Ir a la casa de un desconocido en medio de la noche, basándome en un dibujo y una llamada telefónica, era el guión perfecto para una tragedia de la nota roja. Sin embargo, la desesperación tiene una forma curiosa de reescribir la prudencia. ¿Sigue ahí, Patricia?, preguntó la voz, con un tono que mezclaba impaciencia y una extraña cortesía profesional. Sí, respondí, mi voz apenas un susurro. Me aclaré la garganta. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? No soy modelo. Soy escritora y no hago cosas extrañas. El maestro no busca una modelo, busca verdad. Y la verdad es lo que usted le dio hoy en la avenida Álvaro Obregón. En cuanto a la naturaleza del trabajo, es puramente artístico. An posar, an conversar, an permitirle estudiar esa expresión que capturó en el boceto. Nada más, hizo una pausa calculada. Le enviaremos un transporte privado ahora mismo, un vehículo blindado y seguro. Le pagaremos 50,000 pesos por esta sesión inicial, en efectivo o transferencia, como usted prefiera, antes de comenzar. 50,000 pesos. El mundo se detuvo por un segundo. Eso era más de lo que ganaba en 6 meses de artículos mal pagados y correcciones de estilo. Mis principios de seguridad se tambalearon ante la brutalidad de la cifra. Envíe el coche, dije, sintiendo que esas palabras no las pronunciaba yo, sino otra mujer más valiente o más insensata. La dirección ya la tenemos rastreada por su número, pero confírmela por mensaje. El chofer estará ahí en 20 minutos. Su nombre es Julián, él la recibirá aquí. Colgué el teléfono y me senté en el borde de la cama, temblando. No era el frío de la lluvia esta vez, sino una mezcla de adrenalina y terror. Me vestí mecánicamente, eligiendo ropa seca pero sencilla, unos jeans oscuros, una blusa negra de cuello alto y mis botas más presentables. Me recogí el cabello húmedo en una coleta baja. Mientras esperaba, escribí la dirección y el número de placas del coche que me enviaron en un mensaje programado para mi hermana, configurado para enviarse si no desactivaba la alarma en 3 horas. Era mi único seguro de vida. Cuando bajé a la calle, la lluvia había amainado a una llovizna persistente y molesta. Un sedán negro, impecable y robusto, esperaba con el motor en marcha frente a mi edificio. El chofer, un hombre de hombros anchos y rostro inexpresivo, me abrió la puerta trasera sin decir una palabra. El interior olía a cuero nuevo y aire acondicionado. Me hundí en el asiento, viendo cómo mi barrio, con sus puestos de tacos y sus farolas parpadeantes, se desvanecía tras el cristal tintado. El viaje fue largo y silencioso. Cruzamos la ciudad hacia el sur, dejando atrás el caos del centro y adentrándonos en las zonas donde el dinero compra silencio y espacio. Pasamos por avenidas arboladas donde las mansiones se escondían tras muros de piedra volcánica cubiertos de hiedra. Finalmente, el coche se detuvo en una calle empedrada de San Ángel, frente a un portón de madera maciza que parecía la entrada a una fortaleza colonial. El portón se abrió automáticamente y el vehículo entró en un patio interior iluminado por luces cálidas que resaltaban una fuente de cantera en el centro. La casa era imponente, una mezcla de arquitectura colonial mexicana con toques brutalistas de concreto y cristal. Antes de que pudiera procesar la magnitud del lugar, la puerta del copiloto se abrió, y un hombre joven, delgado, con gafas de montura gruesa y un traje que parecía demasiado caro para ser cómodo, se acercó a recibirme. Patricia, buenas noches. Soy Julián. Hablé con usted por teléfono, dijo, extendiendo la mano con un gesto nervioso. Sus palmas estaban sudorosas. Gracias por venir con tan poca antelación. Él es tan ansioso, la inspiración no suele esperar, y cuando llega, se vuelve insoportable si no se atiende. ¿Quién es él?, pregunté, bajando del coche y sintiéndome minúscula ante la arquitectura que me rodeaba. Valeriano Guzmán, respondió Julián, soltando el nombre como si fuera una bomba. Me quedé helada en el patio Valeriano Guzmán. Incluso yo, que vivía al margen del mundo del arte plástico, conocía ese nombre. Era uno de los pintores contemporáneos más celebrados y controversiales de México. Se decía que sus obras se subastaban en Nueva York y Londres por millones de dólares, y que llevaba años recluido, sin exhibir nada nuevo, convirtiéndose en una especie de mito urbano. La idea de que ese hombre fuera el vagabundo tembloroso al que le había comprado un café unas horas antes me parecía imposible.
Una broma de mal gusto. Eso no puede ser, murmuré. El hombre que vi hoy parecía estar muriendo de hipotermia. Estaba sucio, enfermo. El maestro Guzmán es metódico, dijo Julián, guiándome hacia la entrada principal. Lleva meses bloqueado. Decía que había olvidado cómo se sentía la necesidad real, el frío real. Salió esta mañana sin avisar a nadie, vestido con ropa de utilería, buscando sentir algo genuino. Nos tuvo a todos en pánico hasta que regresó hace unas horas, empapado, pero eufórico, hablando de una mujer y un café, hablando de usted. Entramos en la casa. El vestíbulo era una galería en sí mismo, con techos de doble altura y paredes cubiertas de lienzos enormes que mostraban figuras distorsionadas y paisajes urbanos desoladores. El olor a trementina y óleo era intenso aquí, impregnando el aire con un aroma químico y terroso. Julián me condujo a través de pasillos laberínticos hasta llegar a unas puertas dobles al fondo de la planta baja. Está ahí dentro. Por favor, no se asuste si es brusco, no es personal. Es el proceso, advirtió Julián antes de abrir las puertas. El estudio era una nave industrial adosada a la casa antigua, un espacio vasto con tragaluces en el techo que dejaban ver la noche nublada. El caos reinaba en el lugar en mesas, cubiertas de tubos, de pintura, tropos manchados, botellas de vino vacías y bocetos tirados por el suelo. En el centro, frente a un lienzo en blanco de dimensiones intimidantes, estaba él. Ya no llevaba los harapos. Vestía un pantalón de lino oscuro y una camisa blanca manchada de pintura, con las mangas arremangadas. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás, aún húmedo. Pero cuando se giró al escuchar nuestros pasos, vi los mismos ojos. Esos ojos oscuros, analíticos y penetrantes que me habían examinado en la calle. Patricia, dijo, y su voz resonó con fuerza en el espacio amplio, sin rastro del temblor de la tarde. Bienvenida a mi verdadera realidad. Caminó hacia mí con paso firme. La transformación era desconcertante. El hombre vulnerable que había despertado mi compasión había desaparecido, reemplazado por una figura de autoridad y poder casi palpable. Me sentí engañada, utilizada. Usted estaba actuando, dije, sintiendo que el enojo superaba al miedo. Todo fue una farsa. Yo gasté mi último dinero en usted pensando que se iba a morir de frío. Valeriano se detuvo a unos pasos de mí. No había burla en su rostro, solo una seriedad intensa. No estaba actuando. Patricia en el frío era real. El hambre era real en ese momento. Me despojé de todo para recordar que se siente ser invisible. Pero tú rompiste la invisibilidad. Se acercó a una mesa auxiliar y tomó un sobre grueso de papel maní. No busco burlarme de tu caridad. Al contrario, quiero inmortalizarla. La mayoría de la gente me da dinero cuando estoy vestido así para que me aleje, para limpiar su culpa. Tú me diste lo que tenías para salvarme, a costa de ti misma. Esa expresión, ese sacrificio. Eso es lo que necesito pintar. Llevo 3 años sin poder pintar nada que valga la pena, porque todo a mi alrededor es falso. Tú eres lo único real que me ha pasado en mucho tiempo. Extendió el sobre hacia mí. Aquí hay 50,000 pesos. Cuéntalos si quieres. Son tuyos solo por estar aquí. Si aceptas posar para mí esta noche, y tal vez las siguientes noches hasta que termine la obra, triplicaré esa suma. Mayer el sabrá. Luego miré sus manos. Eran las manos de un genio o de un loco, manchadas de azul y negro. Mi dignidad luchaba contra mi necesidad. Me había mentido, sí, pero su argumento tenía una lógica retorcida que como escritora podía comprender. Buscaba una historia, una emoción auténtica, y me había encontrado a mi Tomeo Sabra. Pesaba ese peso. Significaba que no me cortarían la luz. Significaba comida. Significaba tiempo para escribir mi propia novela. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sosteniendo su mirada. Scientate Alley señaló una silla de madera solitaria en medio del estudio, bajo una luz cenital cruda. Y cuéntame por qué lo hiciste. No quiero que poses como una estatua, quiero que hables. Quiero que revivas el momento mientras yo trabajo. Necesito ver a la mujer que se atrevió a cruzar la calle bajo la tormenta. Caminé hacia la silla, sintiendo que cada paso me alejaba más de mi vida ordinaria y me sumergía en algo profundo y desconocido. Valeriano Guzmán tomó sus pinceles como quien empuña un arma, y Julián, el asistente,
se retiró silenciosamente, cerrando las puertas y dejándonos solos en aquel inmenso templo de la creación. «Empieza», ordenó Valeriano, atacando el lienzo con un trazo violento. Respire hondo, el olor a pintura llenando mis pulmones. Y comencé a hablar, sin saber que esa noche no solo estaba vendiendo mi imagen, sino que estaba abriendo una puerta a los secretos más oscuros de un hombre que creía que el arte justificaba cualquier sacrificio. El sonido del pincel contra el lienzo no era suave, era un rasguido rítmico y agresivo, similar al de un cuchillo afilándose contra una piedra. En el vasto silencio del estudio en San Ángel, ese ruido se convirtió en el único reloj que marcaba el paso del tiempo, amplificado por la acústica de nave industrial del lugar. Yo permanecía sentada en la silla de madera, con la espalda recta y los músculos tensos, bajo una luz cenital que me cegaba si intentaba mirar hacia arriba, y que me hacía sentir como una sospechosa en un interrogatorio policial, más que como una musa inspiradora. Valeriano Guzmán se movía alrededor del caballete como un depredador enjaulado, murmurando para sí mismo, mezclando colores con una violencia contenida que contrastaba con la delicadeza que yo sabía que sus manos podían lograr. La atmósfera estaba cargada de una electricidad estática que erizaba la piel, una mezcla de genialidad y locura que me fascinaba y aterraba a partes iguales. Si quieres saber qué secretos oscuros pueden surgir cuando dos desconocidos se desnudan emocionalmente a cambio de dinero, dale me gusta a este video y suscríbete al canal porque esta noche apenas comenzaba a mostrar sus verdaderos colores. «No te muevas», ordenó Valeriano sin levantar la vista del lienzo. «Pero no te quedes callada. El silencio mata la expresión. Me dijiste que eras escritora. Las escritoras cuentan historias. Cuéntame la tuya. Dime por qué te detuviste hoy». «La verdad, Patricia, no la versión poética que escribirías en una novela. Trog saliva». Mi garganta estaba seca. El sobre con los 50,000 pesos estaba en mi bolso, a unos metros de distancia, pero su peso psicológico me anclaba a esa silla. Había vendido mi tiempo, y ahora él exigía mi intimidad como parte del contrato. «No fue por lástima», comencé, mi voz resonando débilmente en el espacio, «fue por miedo». Valeriano detuvo el pincel en el aire. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, brillando con interés. «¿Miedo a qué? ¿A mí?» «No, miedo a ser usted», respondí, sorprendiéndome por mi propia honestidad. La fatiga y la tensión estaban derribando mis filtros sociales. «Vivo al día, Valeriano. Escribo artículos que nadie lee por tarifas que apenas cubren la renta». Cuando lo vi temblando bajo la lluvia, no vi a un vagabundo anónimo en Seiti mi posible futuro. Vi lo fácil que es caerse del sistema. Un par de meses malos, una enfermedad sin seguro médico, una crisis editorial, y yo podría ser la que está parada junto a ese árbol esperando que alguien me mire. Le compré el café para convencerme a mí misma de que todavía estaba del lado de los que pueden dar, y no de los que necesitan recibir. El pintor soltó una carcajada seca carente de humor y volvió a atacar el lienzo con frenesí. «Egoísmo disfrazado de altruismo es perfecto». Hizo una pausa, entrecerrando los ojos para medir las proporciones de mi rostro. «¿Hay alguien esperándote en casa? ¿Un marido preocupado? ¿Hijos?» «Nadie», dije, sintiendo el aguijón habitual de la soledad. «Vivo sola, mi familia está en Veracruz, y hace tiempo que hablamos poco. La ciudad te aísla, te consume el tiempo. La soledad es el precio de la libertad. O eso nos decimos para no llorar por las noches», murmuró él, aplicando una capa gruesa de ocre. «Yo también estoy solo, Patricia. Tengo a Julián, tengo empleados, tengo críticos que lamen el suelo que piso, pero no tengo a nadie que me compre un café bajo la lluvia sin saber quién soy». Hubo un cambio en su tono, una vulnerabilidad repentina que suavizó sus facciones duras. Por un momento, vi de nuevo al anciano desvalido de la avenida Álvaro Obregón. Esa dualidad era desconcertante. «¿Por qué dejó de pintar?», pregunté, aprovechando esa brecha en su armadura. Sabía que estaba cruzando una línea, el empleado interrogando al empleador, pero mi curiosidad de escritora era insaciable. Valeriano se quedó inmóvil, bajó el pincel lentamente y miró sus manos manchadas. «Porque me volví un falsificador de mi propia alma», dijo con voz grave. «El mercado del arte es un monstruo insaciable.
quieren un Guzmán. Quieren el drama, la técnica, el sufrimiento. Empecé a pintar de memoria, a replicar emociones que ya no sentía, solo para vender, para mantener esta casa, este estatus. Mis cuadros se volvieron técnicamente perfectos y emocionalmente vacíos. Se giró hacia mí, y su mirada era intensa, casi febril. Hasta hoy sentí el frío de verdad, y vi tu angustia de verdad. Esta obra, Patricia, ¿será mi redención o mi condena? Pero Zero Real, de repente, se acercó a mí e invadió mi espacio personal, quedando a escasos centímetros de mi rostro. Olía a trementina, a vino añejo y a sudor frío. Instintivamente me eché hacia atrás, pero el respaldo de la silla me lo impidió. Él levantó una mano, y con el pulgar manchado de pintura azul, trazó suavemente la línea de mi mandíbula. El contacto fue frío y electrizante. Mantén esa expresión, susurró. Ese miedo, esa duda, no la escondas. Regresó al lienzo de un salto y continuó trabajando con una energía renovada, casi maniática. Pasaron las horas. Mis músculos se entumecieron. El cansancio mental comenzaba a pesarme más que el físico. Veía sombras moverse en las esquinas del estudio, producto de la fatiga, pero no me atrevía a pedir un descanso. Sentía que si rompía el trance, él podría echarme. O peor, la magia oscura que parecía sostenerlo se rompería. Alrededor de las 2 de la mañana, la puerta del estudio se abrió con un chirrido suave. Julián entró trayendo una bandeja con agua y algo de fruta. Valeriano ni siquiera lo miró, totalmente absorto en su obra. Maestro, ella necesita descansar, dijo Julián, con voz suave pero firme. Llevan 4 horas seguidas. Valeriano parpadeó, como despertando de un sueño profundo. Miró el reloj en la pared, luego me miró a mí, notando por primera vez mi postura encorvada y mis ojos rojos. Sí, claro, dijo, limpiándose las manos en un trapo sucio. Ya tenemos la base. La estructura emocional está ahí. Es suficiente por hoy. Me levanté y mis rodillas crujieron. Sentí un mareo momentáneo y Julián se apresuró a sostenerme del brazo. Cuidado, dijo el asistente. Su tacto era impersonal, eficiente. Estoy bien, mentí, recuperando el equilibrio. Me acerqué al caballete, impulsada por la curiosidad de ver qué había hecho durante esas horas intensas. Quería ver mi rostro a través de sus ojos. No, gritó Valeriano, interponiéndose entre el lienzo y yo con una rapidez alarmante. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira defensiva. Nadie ve la obra antes de que esté terminada, nadie. Eso rompe el vínculo. Si la ves ahora, te verás a ti misma. Y la próxima vez intentarás corregirte, intentarás salir bonita. Necesito que sigas siendo inconsciente de tu propia imagen. Retrocedí, asustada por su reacción visceral. Está bien, lo siento, dije, levantando las manos. Julián te llevará a casa, dijo Valeriano, dándome la espalda y comenzando a cubrir el lienzo con una tela negra pesada. Mañana, a la misma hora, ¿el coche irá por ti? Descansa, Patricia. Necesito que vengas con fuerzas. Esto apenas empieza. Salí del estudio con las piernas temblorosas, siguiendo a Julián de vuelta al vestíbulo laberíntico. La casa estaba en silencio absoluto, sumida en las sombras de la madrugada. Al salir al patio, el aire fresco de la noche, ya sin lluvia, me golpeó la cara, ayudándome a despejar la mente. Subimos al mismo coche blindado. Julián se sentó en el asiento del conductor esta vez, prescindiendo del chofer anterior. Arrancó el motor y salimos de la propiedad de San Ángel durante los primeros minutos. El silencio reinó en el vehículo, pero notaba que Julián me miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor. Sus ojos tras las gafas gruesas reflejaban una preocupación que no había mostrado frente a su jefe. Patricia, dijo finalmente, cuando ya estábamos circulando por la avenida Insurgentes desierta, tengo que pedirle algo, y necesito que lo tome con seriedad. Dígame, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Valeriano es un genio, eso nadie lo duda, pero cuando entra en estos periodos de creación, consume todo lo que tiene alrededor, no solo pintura y lienzo, consume a las personas. Julián apretó el volante con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. La última vez que intentó pintar una obra maestra, hace 3 años, la modelo, ella no terminó bien. No físicamente, sino emocionalmente. Él no sabe cuándo detenerse. Le pagaremos lo acordado, y más si es necesario.
pero le sugiero que mantenga una distancia emocional, no le cuente todo, no le entregue todo, porque él lo usará en la pintura, y a usted la dejará vacía. Miré la nuca de Julián, sintiendo un escalofrío. ¿Qué le pasó a la otra modelo?, pregunté en un sussurro. Digamos que hay puertas en la mente que, una vez abiertas por la insistencia de Valeriano, ya no se pueden cerrar. Jishu Kripchika Omenchi. Cuide el dinero. Patricia, resuelva sus deudas, pero no deje que él resuelva su vida, porque el precio podría ser más alto que 50,000 pesos. El coche se detuvo frente a mi edificio, en la Narvarte. La calle estaba tranquila, ajena al drama psicológico que acababa de vivir. Mañana a las 9, dijo Julián, recuperando su tono profesional. Buenas noches. Bajé del auto y vi cómo las luces rojas traseras desaparecían en la oscuridad de la calle. Subí las escaleras de mi edificio sintiendo el peso del sobre con dinero en mi bolso. Al entrar a mi pequeño departamento, todo parecía diferente. Los muebles viejos, las manchas de humedad en el techo, todo se veía gris y mediocre comparado con la intensidad del estudio de Valeriano. Me senté en la cama y abrí el sobre. Billetes de 1,500 pesos, olor a papel nuevo. Era la salvación. Podía pagar la renta mañana mismo. Podía llenar el refrigerador. Pero las palabras de Julián resonaban en mi cabeza en consume a las personas. Miré el boceto que Valeriano me había dado en la calle, que había dejado sobre la mesita de noche, a la luz de mi lámpara barata. La expresión de la mujer en el dibujo, mi expresión, parecía más angustiada de lo que recordaba. Y por un segundo, tuve la absurda sensación de que el dibujo había cambiado, de que los ojos de carbón me miraban con una advertencia muda. Mi teléfono vibró, sacándome del trance. Era un mensaje de un número desconocido. Duerme bien. Hoy has sido perfecta. La lluvia nos limpió a ambos. Bloqueé la pantalla, sintiendo que, a pesar de estar sola en mi casa, cerrada con llave y cerrojo, Valeriano Guzmán ya estaba dentro, ocupando un espacio en mi mente que no estaba segura de querer ceder. La tormenta había pasado afuera, pero dentro de mi vida, el verdadero huracán se estaba formando. Despertar con 50,000 pesos en efectivo, bajo la almohada, tiene el poder de alterar la percepción de la realidad de cualquiera, transformando el techo manchado de humedad de un departamento en la Narvarte en un lienzo de posibilidades infinitas. Esa mañana, la luz del sol se filtraba por la ventana con una claridad ofensiva, contrastando con las sombras densas que la noche anterior había dejado en mi mente. Lo primero que hice no fue celebrar, sino actuar con la eficiencia de un soldado en trinchera. Pagué la renta atrasada directamente en la cuenta de la señora Marta. Liquidé la tarjeta de crédito que me quitaba el sueño y fui al supermercado a comprar comida real, no latas en oferta ni sopa instantánea. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos del supermercado empujando un carrito lleno, sentía una náusea persistente. Cada billete que gastaba me parecía un pedazo de mi propia tranquilidad que había vendido. La advertencia de Julián, consume a las personas, resonaba como un eco en mi cabeza, compitiendo con el alivio de no ser pobre, al menos por unos meses. Si alguna vez te has preguntado cuál es el límite entre la necesidad y la dignidad, o qué estarías dispuesto a vender para sobrevivir en una ciudad que te devora, dale me gusta a este video y suscríbete, porque lo que descubrí en la segunda sesión con Valeriano Guzmán cambió las reglas del juego para siempre. El día pasó en una neblina de ansiedad productiva. Intenté escribir, sentarme frente a mi novela inconclusa, pero las palabras no fluían. Mi mente regresaba una y otra vez al estudio de San Ángel, a los ojos negros del pintor y a la extraña intimidad que habíamos compartido. Me sentía como una actriz leyendo un guión que no terminaba de entender, esperando el segundo acto con una mezcla de pavor y fascinación. A las 8:30 de la noche, el sedán negro apareció puntualmente. Esta vez, la calle estaba seca y el aire era templado, típico de las noches tranquilas de la Ciudad de México. Pero en cuanto subí al auto, el ambiente se enfrió. Julián conducía en silencio, sus ojos fijos en el camino, los nudillos blancos sobre el volante. No hubo saludos cordiales ni advertencias susurradas. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Era el silencio de la complicidad forzada. Llegamos a la mansión. La casa parecía más grande y opresiva que la noche anterior, como una bestia dormida que respiraba lentamente. Julián me guió de nuevo a través del laberinto de pasillos. Al acercarnos al estudio,
Noté algo extraño la temperatura bajaba drásticamente con cada paso. Cuando Julián abrió las puertas dobles, un golpe de aire gélido me abofeteó la cara. El estudio estaba helado. Valeriano había abierto todos los tragaluces y ventanales superiores, y varios ventiladores industriales, colocados estratégicamente en las esquinas, soplaban aire frío hacia el centro de la sala. Él estaba Ali, de pie frente al caballete, abrigado con un grueso suéter de lana y una bufanda, frotándose las manos. «Llegas a tiempo», dijo, sin preámbulos. Su voz estaba tensa, cargada de una energía nerviosa. «Cierra la puerta, Julián, y no nos interrumpa». Julián me dirigió una mirada de disculpa fugaz antes de cerrar las puertas pesadas, dejándome atrapada en aquel refrigerador gigante. «¿Por qué hace tanto frío?», pregunté, abrazándome a mí misma. Llevaba una chaqueta ligera, insuficiente para la temperatura artificial que él había creado. «La memoria es traicionera, Patricia», respondió Valeriano. Caminando hacia mí, sus ojos brillaban con esa obsesión clínica que ya empezaba a reconocer. «Ayer capturamos la superficie, el gesto, pero hoy revisé lo que pinté y le faltaba algo. Le faltaba el temblor. Le faltaba la contracción involuntaria de los músculos cuando el cuerpo lucha por conservar el calor. La comodidad es la enemiga del arte. Necesito que te quites la chaqueta». Me quedé paralizada, Valeriano. «Hace frío de verdad, me voy a enfermar». «Te pagaré el médico si es necesario», dijo con una frialdad que igualaba a la del ambiente. «Te pagaré un extra de 20,000 pesos por esta sesión, si aguantas. Necesito ver la piel reaccionar. Necesito ver cómo el frío te rompe la postura. Siéntate en duda mi instinto». Me gritaba que saliera de ahí, que ese hombre estaba cruzando la línea del artista excéntrico al sádico manipulador. Pero luego pensé en las deudas restantes, en la posibilidad de ahorrar, en la libertad que el dinero compraba. Y, en un rincón oscuro de mi mente de escritora, quería ver hasta dónde llegaría. Quería entender la psique de un hombre capaz de torturar por una imagen. Me quité la chaqueta lentamente y la dejé caer al suelo. El aire frío de los ventiladores atravesó mi blusa delgada como agujas de hielo. Me senté en la silla de madera. A los pocos minutos, mi cuerpo empezó a reaccionar. Mis dientes castañetearon levemente. Mis brazos se llenaron de piel de gallina. Valeriano comenzó a pintar. No hablaba. Se movía con una rapidez feral, capturando, supongo, el tono violáceo de mis labios o la tensión en mis hombros. «Háblame de tu fracaso», soltó de repente, mientras mezclaba un gris plomizo en su paleta. «¿Qué?», pregunté, tiritando. «Eres escritora, tienes 38 años. Si fueras exitosa, no estarías aquí soportando el frío por dinero. No le habrías pagado el café a un vagabundo para sentirte moralmente superior. Háblame de eso. Háblame de la mediocridad, de saber que tienes algo que decir y que a nadie le importa escucharlo». Sus palabras dolieron más que el frío. Eran un ataque directo a mi inseguridad más profunda, esa voz que me susurraba cada noche que había desperdiciado mi vida persiguiendo un sueño imposible. «No es mediocridad», dije, con la voz entrecortada por los espasmos del frío. «Es en resistencia. Es seguir escribiendo aunque nadie lea. Es creer que la historia importa más que el aplauso». «¿De verdad?». Valeriano se detuvo y me miró por encima del lienzo. Su mirada era cruel, quirúrgica. «¿O es miedo a admitir que no eres lo suficientemente buena? Tal vez por eso me ayudaste. Porque viste a un fracasado y te sentiste cómoda. Entre perdedores nos reconocemos, ¿no es así?». Sentí las lágrimas agolparse en mis ojos, calientes y furiosas. No era tristeza, era ira. Ira por su arrogancia, por su crueldad, y porque una parte de mí temía que tuviera razón. «Usted no sabe nada de mí». Escupí las palabras temblando violentamente. «Usted juega a ser pobre, juega a sufrir. Pero tiene esta mansión, tiene sus millones. Usted es el turista del dolor ajeno. Yo vivo en él. Yo sobrevivo en él. Esa es la diferencia entre su arte y mi vida. Su cuadro será una mentira muy cara, Valeriano, porque usted necesita congelar una habitación para entender lo que yo siento cada fin de mes». Valeriano se quedó inmóvil. Por un segundo pensé que me echaría o me gritaría, pero una sonrisa lenta y terrible se dibujó en su rostro. «¿Eso es?», susurró. «Eso es exactamente lo que quería. Mantén esa rabia, mantén ese desprecio. El frío ya no importa.
Ahora lo que te hace temblar es el odio. Es mucho más potente. Pintó durante 2 horas más. Yo dejé de sentir los dedos de los pies. Mi mente entraba y salía de un estado de trance provocado por la hipotermia leve y el agotamiento emocional. Me sentía vacía, utilizada, expuesta como nunca antes. Finalmente, apagó los ventiladores. El silencio repentino fue ensordecedor. Terminamos por hoy, dijo, su voz volviendo a un tono normal, casi indiferente, como si el torturador hubiera salido de la habitación y regresara el caballero. Vístete, Patricia. Hay calefacción en el pasillo. Julián tiene tu pago. Me levanté con dificultad, mis articulaciones rígidas. Recogí mi chaqueta del suelo con manos torpes y me la puse, intentando recuperar algo de dignidad. Valeriano ya estaba limpiando sus pinceles, dándome la espalda, tarareando una melodía clásica desafinada. Ya no le importaba. Ya había extraído lo que necesitaba. Salí del estudio tambaleándome hacia el pasillo, buscando el calor. Julián no estaba justo en la puerta. Caminé unos metros hacia lo que parecía ser un baño de visitas. Necesitaba lavarme la cara, necesitaba ver en el espejo si seguía siendo yo. Me equivoqué de puerta. La casa era antigua y las puertas eran idénticas. Giré el pomo de una habitación contigua al estudio y entré. No era un bubble. Era una especie de almacén o archivo desordenado. Olía a polvo y papel viejo. La luz del pasillo iluminó el interior. Había estanterías llenas de cuadernos de bocetos y lienzos apilados contra la pared, cubiertos de sábanas. La curiosidad, ese defecto fatal de los escritores, me impulsó a entrar. Quería ver si había rastro de la otra modelo que Julián había mencionado. Me acerqué a una mesa de trabajo llena de papeles. Había recortes de periódico, facturas de materiales y un cuaderno de cuero negro abierto. Miré la página abierta. No eran dibujos, eran notas. Una caligrafía nerviosa y afilada, la de Valeriano. Sujeto: Anelena Andía 14. La resistencia se ha roto. El llanto es constante. Ya no sirve. Se ha vuelto patética. La belleza de la tragedia requiere dignidad, no súplica. Debo presionar más. El aislamiento funciona, pero la inestabilidad emocional es la clave. Si la rompo del todo, la expresión se pierde. Necesito mantenerla al borde del abismo sin empujarla. Todavía sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del estudio. Anelena Ness debía ser el nombre de la anterior. Sutor, no musa, no modelo sujeto. Como en un experimento de laboratorio Pace la pagina. Había una fecha de hace apenas 6 meses. El experimento falló. Anelena colapsó. Tuve que llamar a Julián para que se encargara. En una lástima. El cuadro quedó inconcluso. Necesito a alguien más fuerte, alguien con más hambre. Escucharon pasos en el pasillo, el sonido seco de zapatos de suela dura sobre la madera. Cerré el cuaderno de golpe, el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Retrocedí hacia la puerta, intentando salir antes de que me vieran, pero era tarde. La sombra de Julián se proyectó en el umbral de la puerta. Me giré. Él estaba allí, con las gafas reflejando la luz tenue, mirándome con una expresión indescifrable. No parecía sorprendido, parecía resignado. Le dije que no buscara respuestas que no quiere encontrar. Patricia, dijo en voz baja, Valeriano no pinta personas, pinta el momento exacto en que el alma se quiebra. Y usted tiene muchas grietas. ¿Qué le pasó a Elena?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Digamos que ahora descansa en una clínica donde no tiene que preocuparse por el frío, respondió Julián, dando un paso hacia mí. Vamos. En el coche espera. Y le sugiero, por su propio bien, que mañana traiga ropa más abrigada, porque ahora que él ha visto su ira, querrá ver qué hay debajo de ella. Me dejé guiar fuera de la habitación. Con el terror instalándose en mis huesos, tenía el dinero. Tenía las deudas pagadas, pero ahora sabía que no me estaban pagando por posar, me estaban pagando por dejarme destruir poco a poco. Y la parte más aterradora era que, sabiendo la verdad, una parte oscura de mí ya estaba calculando si sobreviviría al tercer día. Regresar a la casa de San Ángel la tercera noche no fue una decisión financiera, fue una rendición psicológica. Durante el día, mi cuenta bancaria brillaba con una salud que no había tenido en una década, pero mi reflejo en el espejo me devolvía la imagen de una desconocida con ojeras profundas y una postura
defensiva. Podría haber tomado el dinero y huido, cambiar de teléfono, mudarme a otro estado. Pero el descubrimiento del cuaderno sobre Elena había plantado una semilla venenosa en mi mente, una mezcla de terror y una curiosidad mórbida que como escritora no podía apagar. Quería saber si yo era más fuerte que Elena. Quería saber si mi historia terminaría en una clínica o en una obra maestra. Esa arrogancia, ese deseo de mirar al abismo y creer que no caerás, es el defecto trágico de todos los que nos creemos narradores de la vida. Si alguna vez has sentido que debes continuar en una situación tóxica solo para ver cómo termina, dale me gusta a este video y suscríbete, porque lo que Valeriano Guzmán tenía preparado para esa noche iba mucho más allá del frío físico. Amejia Taji, un mensajero en motocicleta, había llegado a mi edificio. No traía documentos ni cheques, sino una caja negra, larga y elegante, envuelta en papel de seda. Dentro había un vestido de noche, de un rojo profundo, casi sanguíneo, hecho de una seda pesada que se deslizaba entre los dedos como agua líquida. No había tarjeta, solo una nota escrita con esa caligrafía afilada que ya empezaba a odiar en esta noche. Pintaremos la ambición, ampóntelo. No uses maquillaje. Quiero ver el contraste entre la seda cara y la piel cansada. Me puse el vestido. Me quedaba perfecto, lo cual era aterrador. Significaba que Valeriano había calculado mis medidas con solo mirarme, o que Julián había entrado a mi departamento mientras yo no estaba para revisar mi ropa. La seda se ciñó a mi cuerpo, y al mirarme al espejo, vi una versión glamurosa y trágica de mí misma. Parecía una mujer lista para una ópera o para su propio funeral. Cuando Julián pasó por mí, noté que evitaba mirarme directamente. El vestido parecía incomodarlo. El rojo es su color favorito para la etapa media, murmuró mientras conducía por el periférico. Significa que ya no busca la superficie. Ahora va por la carne. ¿Usted me va a ayudar si las cosas se ponen feas, Julián?, pregunté. Rompiendo el protocolo de silencio, él apretó los labios. Mi trabajo es asegurar que la obra se termine, Patricia. Mi lealtad es con el arte, no con los sujetos pero hizo una pausa larga. Le sugiero que no le crea todo lo que le diga. Él usa la verdad, pero la distorsiona. Es un maestro de la ficción emocional. Llegamos a la mansión. Esta vez, el estudio no estaba helado. La temperatura era agradable, casi cálida. La iluminación había cambiado. La luz cenital cruda había sido reemplazada por focos cálidos dirigidos hacia un diván de terciopelo verde oscuro que había colocado en el centro. Parecía una escena de una pintura clásica, seductora y rica. Valeriano estaba limpiando una paleta nueva. Al verme entrar con el vestido rojo, se detuvo. Sus ojos recorrieron la tela, la caída de la seda, y finalmente se posaron en mi rostro. Asintió, satisfecho. Magnífica, dijo. Pero no era un cumplido, era la satisfacción de un carpintero que recibe la madera adecuada. Siéntate en el diván, recuéstate, como si estuvieras agotada después de una fiesta a la que no querías ir, obedecí. La suavidad del terciopelo y la calidez del ambiente me relajaron los músculos tensos por un instante, pero sabía que era una trampa. Valeriano no daba comodidad gratis. Hoy no vamos a hablar de dinero, ni de frío, comenzó, acercando su caballete. Hoy vamos a hablar de tu escritura, de tu verdadera escritura. Sentí un pinchazo de alarma. Ya le dije que escribo artículos y corrección de estilo. No me refiero a eso. Me refiero a la novela. Valeriano caminó hacia una mesa auxiliar y levantó un manuscrito engargolado ni manuscrito, el que tenía guardado en el cajón más profundo de mi escritorio, el que nadie había leído nunca, Ecos de Veracruz. Me levanté del diván de un salto, la sangre agolpándose en mi cara. ¿Cómo tiene eso?, grité, olvidando el miedo. «¡Usted entró a mi casa! ¡Eso es robo!». «Julián es muy eficiente», dijo Valeriano con calma, hojeando las páginas con desdén. «Siéntate, Patricia, o el trato se rompe y te vas sin nada. Y sabemos que no te irás. Necesitas saber qué opino». Me quedé de pie, temblando de rabia y vergüenza. Ese texto era mi alma, mis memorias de infancia, mis secretos familiares. Tenerlo en sus manos manchadas de pintura era una violación más íntima que si me hubiera visto desnuda. «Lenta», dijo él, leyendo una línea al azar cursi,
Predecible escribe sobre el dolor como si lo hubieras visto en una película, no como si lo hubieras vivido. Aquí hablas de la traición de tu padre, pero lo haces con metáforas suaves. El horizonte se nubló. Basura lanzó el manuscrito al suelo, las hojas se desparramaron como pájaros muertos. ¿No tienes agallas, Patricia? Por eso no te publican. Tienes miedo de mancharte las manos. Usted no sabe nada. Empecé a decir, con lágrimas de impotencia en los ojos. Sé que huiste de Veracruz no por ambición, sino por cobardía, rugió, acercándose a mí. Sé que tu hermana se quedó cuidando el desastre que dejó tu padre mientras tú venías a la gran ciudad a jugar al artista. Y cada vez que escribes te censuras porque te sientes culpable. Esa culpa, esa es la que quiero pintar. Se giró hacia el lienzo y comenzó a pintar furiosamente. ¡Míralo!, gritó, señalando las hojas en el suelo. Mira tu fracaso ahí tirado. Quiero ver tu cara mientras te das cuenta de que nunca serás una gran escritora, porque eres una buena persona. Y los grandes artistas, Patricia, no somos buenas personas, somos caníbales. Me dejé caer en el diván, no porque él ordenara, sino porque me fallaron las piernas. Miré las hojas de mi novela en el suelo. Tenía razón en una cosa, me sentía culpable. La culpa de haber dejado a mi hermana. La culpa de no haber podido salvar a mi familia de la ruina. La culpa de estar ahí, vestida de seda roja, ganando dinero fácil, mientras ellos seguían luchando. Empecé a llorar. No el llanto contenido de la noche anterior, sino un llanto feo, silencioso y profundo, de quien se ve al espejo y desprecia lo que ve. Sí, susurraba Valeriano mientras sus pinceles bailaban. El rojo del vestido, el rojo de los ojos, el gris de la vergüenza. Mantente ahí, no recojas las hojas. Déjalas en el suelo, son basura. T.R.'s la obra, no esas páginas. La sesión duró 3 horas. 3 horas de él diseccionando mis inseguridades, citando frases de mi libro para burlarse de ellas, obligándome a confrontar la mediocridad que tanto temía. Fue una tortura psicológica diseñada para destruir mi ego de escritora, para dejarme solo como un cascarón vacío, un objeto estético que sufría. Cuando terminó, estaba exhausta, me sentía hueca. Puedes irte, dijo, sin mirarme, limpiando un pincel con un trapo. El vestido te lo puedes quedar. No me sirve fuera de este contexto. Es un recuerdo de la noche en que aceptaste que tu talento no está en las letras, sino en el dolor. Recogí mis hojas del suelo, una por una, intentando mantener la compostura. No LA Contest. No tenía fuerza. Salí del estudio con el vestido rojo aún puesto, llevando mi manuscrito contra el pecho como un escudo roto. Julián me esperaba en el pasillo. Me miró y por primera vez vi una grieta real en su armadura profesional. Sacó algo de su bolsillo y me lo puso en la mano discretamente mientras me guiaba hacia la sala. «No lo lee aquí», susurró. «Y por favor, Patricia, mañana diga que está enferma. No vengan, él ya tiene lo que quería de su orgullo. Lo siguiente será peor». Subí al coche, aturdida. Cuando llegamos a mi casa y el auto se alejó, subí corriendo las escaleras. Entré a mi departamento, me arranqué el vestido rojo y lo tiré a la basura. Me puse una camiseta vieja y me senté en la cama, temblando. Abrí la mano. Julián me había dado una tarjeta de presentación arrugada. Clínica de Reposo Santa María, doctora Almagro, paciente Elena Rivas, y al reverso, escrito con bolígrafo azul, visítela. Vea el final del camino antes de dar el siguiente paso. Miré el manuscrito desordenado sobre mi mesa y luego la tarjeta. Valeriano había intentado matar a la escritora en mí esa noche, convenciéndome de que mi voz no valía nada. Pero al ver esa dirección, algo se encendió en mi interior. Una chispa de ira fría, diferente a la rabia caliente del principio. ¿Quieres una historia real, Valeriano?, murmuré a la habitación vacía. Pues voy a averiguar el final de la historia de Elena y luego voy a escribir la tuya. No iba a faltar mañana. Iba a ir a esa clínica y después volvería a la boca del lobo, no como víctima, sino como espía. La novela que él despreció acababa de convertirse en una investigación. La mañana siguiente no trajo la claridad del sol, sino una bruma espesa y gris que descendía sobre la Ciudad de México, ahogando los edificios en un smog sucio que reflejaba perfectamente el estado de mi alma. Desperté con el sabor metálico de la humillación en la boca
y el recuerdo de Valoriano pisoteando las hojas de mi novela como si fueran basura. Sin embargo, algo había cambiado durante la noche. El miedo paralizante se había transformado en una curiosidad fría y calculadora. Ya no era la víctima que temblaba por dinero. Ahora era una periodista en la trinchera, una escritora que había encontrado, a su pesar, la historia de su vida. Julián me había dado una llave en forma de tarjeta de presentación, y yo estaba dispuesta a abrir la puerta, aunque lo que encontrara detrás fuera el infierno mismo. Si alguna vez has sentido que necesitas llegar al fondo de un misterio doloroso solo para demostrarte a ti mismo que no estás loco, dale me gusta a este video y suscríbete al canal porque lo que encontré en esa clínica cambiaría el destino de todos nosotros. Llamé a Julián a las 10 de la mañana. No iré hoy temprano, le dije, intentando que mi voz sonara enferma, pero firma, me siento mal. Iré directamente a la casa a las 8 de la noche. No envíes el coche antes. Julián, al otro lado de la línea, guardó un silencio cómplice. Sabía lo que yo iba a hacer. Descanse, Patricia. La noche será larga. Fue todo lo que dijo antes de colgar. Tomé un taxi de aplicación hacia el sur, mucho más allá de San Ángel, hacia la salida a Cuernavaca. La clínica de reposo Santa María estaba escondida en una calle empedrada de Tlalpan, una zona donde los muros altos de piedra volcánica y los árboles viejos guardan secretos centenarios. El lugar no parecía un hospital, sino una hacienda antigua convertida en retiro, con enredaderas cubriendo las fachadas y un silencio absoluto que contrastaba con el caos de la ciudad. Me presenté en la recepción como prima lejana de Elena Rivas. La recepcionista, una mujer de edad indefinida con uniforme blanco almidonado, me miró con sospecha por encima de sus lentes. Pero el apellido y mi insistencia, sumado a una pequeña propina deslizada discretamente bajo el libro de visitas, abrieron las puertas. Está en el jardín trasero, dijo la mujer, bajando la voz. Hoy tiene un día lúcido, pero no la agite. Su estado es frágil. Caminé por los pasillos que olían a lavanda y desinfectante industrial. Al salir al jardín, vi a una figura sentada en una silla de ruedas frente a una fuente seca. Elena Rivas, la recordaba vagamente de alguna noticia cultural de hacía años Anún, una promesa del violonchelo que había desaparecido de la escena pública repentinamente. Al acercarme, el impacto fue brutal. La mujer en la silla no tenía más de 30 años, pero sus ojos estaban apagados, rodeados de sombras profundas, y sus manos descansaban sobre su regazo envueltas en guantes de compresión, temblando con un ritmo constante. ¿Elena?, pregunté suavemente, sentándome en una banca de piedra cercana. Ella giró la cabeza muy despacio. Su rostro era hermoso, pero era la belleza de una estatua rota. Me miró sin reconocerme, sin interés. No firmo autógrafos, susurró con voz ronca. Ya no toco. Las manos no sirven. No vengo por un autógrafo. Vengo porque conozco a Valeriano Guzmán. Solté el nombre como quien tira una piedra a un estanque quieto. El efecto fue inmediato y aterrador. Elena se encogió en su silla, emitiendo un gemido ahogado. Sus manos enguantadas se crisparon, como garras intentando aferrarse a algo invisible. No, no digas ese nombre. Él escucha. Él siempre está pintando. Elena, escúchame. Me acerqué, invadiendo su espacio, impulsada por la urgencia. Soy la estoy posando para él. Necesito saber qué te hizo. Julián me dijo que viniera. Al escuchar el nombre de Julián, Elena pareció relajarse un poco. Sus ojos se enfocaron en los míos, y por primera vez vi una chispa de inteligencia tras la neblina de lo sedante. Julián es un cobarde, dijo con amargura, pero al menos tiene conciencia. ¿Te está pagando bien, niña? ¿Te ha prometido hacerte inmortal? Me está pagando mis deudas. Pero anoche se metió en mi cabeza, insultó mi trabajo, me hizo sentir que no valgo nada. Elena soltó una risa seca y quebrada. Eso es el calentamiento. Él empieza destruyendo tu ego para ver qué hay debajo, pero el final es cuando te quita lo que más amas, para capturar el momento exacto de la pérdida. ¿Qué te quitó a ti?, pregunté, mirando sus manos. Elena se quitó el guante de la mano derecha lentamente. Contuve el aliento. La mano estaba intacta, cicatrices, pero los dedos estaban rígidos, atrofiados por una tensión psicosocial que se había vuelto física. No me rompió los dedos, si es lo que piensas,
dijo, volviendo a cubrirse a me, rompió la mente. Durante las sesiones me convenció de que mi música era mediocre. Trajo a críticos falsos amigos suyos, que se sentaban en la oscuridad mientras yo tocaba y se reían. Grababa mis errores y los reproducía en bucle durante horas, mientras yo posaba. Día tras día, noche tras noche, me hizo creer que el arte que yo amaba me odiaba. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida, pero eso no fue lo peor. A la última noche, la noche del gran cuadro, me hizo elegir. Me dijo que la única forma de alcanzar la genialidad era sacrificar mi instrumento. Me puso mi violonchelo, un instrumento del siglo XVIII, que era de mi abuelo, en las manos y me dio un martillo. Dijo que si lo rompía, él me haría eterna en su lienzo. Dijo que el sonido de la madera rompiéndose sería mi verdadera sinfonía Senchi-Nauseaus. Imaginé la escena en aquel estudio, con el frío o el calor artificial, la voz hipnótica de Valeriano manipulando a una chica agotada. ¿Lo hiciste?, pregunté con un hilo de voz. No. Elena cerró los ojos. Me negué, pero en el forcejeo mental, en el pánico, tropecé, caí sobre el instrumento, se rompió. No fue un acto de arte, fue un accidente estúpido provocado por el agotamiento y el terror. Él se rió y pintó mi cara mientras yo lloraba sobre los restos de mi vida. Capturó mi culpa, no mi sacrificio. Después de eso, mis manos dejaron de responder. Es histérico, dicen los médicos en psicosomático, pero para mí, mis manos murieron esa noche en San Ángel. Elena me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus ojos estaban desorbitados. Sal de ahí. No termines el cuadro en él. Busca una tragedia específica para cada musa. Para mí fue la música. Parity. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que te define? Mi escritura, respondí automáticamente. Mi capacidad de contar historias. Entonces, él irá por eso. Hará que odies cada palabra que escribas. Hará que quemes tus propios libros. Y cuando estés vacía, te pintará y te desechará. Un enfermero apareció en la puerta del jardín, mirando su reloj. Se acabó el tiempo de visita. Me levanté, temblando de rabia y miedo. Elena volvió a hundirse en su silla, desconectándose del mundo, regresando a ese lugar seguro donde Valeriano no podía alcanzarla. Gracias, Elena, dije, aunque ella ya no escuchaba. Salí de la clínica con el corazón latiendo desbocado. El tráfico de regreso al centro fue una pesadilla de claxones y humo, pero mi mente estaba en otro lado. Tenía las piezas del rompecabezas. Valeriano Guzmán no era un artista torturado, era un vampiro emocional que se alimentaba de la destrucción de los demás para justificar su propia existencia. Llegué a mi departamento a las 6 de la tarde. Me duché con agua helada para despabilarme. Me vestí con ropa cómoda, pantalones negros y una camisa gris, nada que él pudiera usar en mi contra. Me senté frente a mi computadora y escribí un correo electrónico programado para enviarse a la policía y a varios periódicos en caso de que yo no regresara en 48 horas. Adjunté fotos del boceto, la dirección de la casa y el testimonio de lo que había averiguado sobre Elena a las 8 en punto. El coche negro llegó. Julián me abrió la puerta. Me miró a los ojos, buscando señales de mi visita a la clínica. ¿La vio?, preguntó en voz baja antes de que yo subiera. ¿La vi?, respondí, sosteniendo su mirada. Y sé lo que hiciste, Julián. ¿Tú estabas ahí? Cuando ella rompió el violonchelo, tú dejaste que pasara. Julián bajó la vista, avergonzado. No pude detenerlo en él. Tiene poder sobre nosotros. Esta noche será diferente, dije, subiendo al auto. Esta noche no soy yo quien se va a romper. El trayecto fue silencioso. Al llegar a la mansión, el ambiente había cambiado de nuevo. No había frío ni calor excesivo. Al entrar al estudio olía a incienso y a algo quemado. El lienzo estaba cubierto. Valeriano estaba sentado en un sillón, esperándome, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llegas con una energía diferente, Patricia, dijo, olfateando el aire como un perro de caza. Halls a Hospital, hueles a traición. Se puso de pie y caminó hacia mí. ¿Fuiste a ver a Elena?, preguntó suavemente. Sí, no retrocedí. Me mantuve firme. Y sé que usted no es un genio. Es solo un hombre triste que rompe juguetes, porque no sabe cómo construirlos. Valeriano soltó una carcajada que resonó en las paredes altas.
Bravon al fin a la indignación moral. La heroína que viene a desenmascarar al villano. Dejó la copa y tomó un pincel. Eso es mucho mejor que el miedo, Patricia. La confrontación es el estado más puro del alma humana. Esta noche no vamos a pintar tu tristeza ni tu culpa. Esta noche vamos a pintar tu odio hacia Mian y créeme, será mi mejor. Caminó hacia el centro del estudio y destapó un objeto que estaba sobre una mesa. Era una máquina de escribir antigua, una Olivetti, hermosa y pesada. Dices que eres escritora, dijo, acariciando las teclas. Hoy vas a escribir para Mian, pero cada vez que mientas, cada vez que escribas algo mediocre, habrá una consecuencia. Vamos a ver cuánto estás dispuesta a sangrar por tu arte, Amy. Miró desafiante. Yo miré la máquina, luego a él. La trampa estaba puesta a Poirot esta vez. El ratón tenía sus propios planes. El sonido de las teclas de una máquina de escribir antigua tiene una cadencia militar. Un tac-tac-tac agresivo que, en el silencio sepulcral de aquel estudio en San Ángel, sonaba como disparos de bajo calibre. Mis dedos golpeaban las teclas redondas de la Olivetti con una mezcla de furia y precisión, mientras el olor a humo comenzaba a llenar el aire, picándome la garganta y aguándome los ojos. No era humo de cigarro ni de incienso. Era el olor inconfundible de la memoria incinerada. Valeriano Guzmán había convertido la sesión de esa noche en un auto de fe medieval, donde la herejía a castigar no era religiosa, sino literaria. Si alguna vez has tenido que elegir entre proteger tu pasado o salvar tu futuro, dale me gusta a este video y suscríbete, porque esa noche descubrí que las palabras pueden ser el arma más afilada, pero el fuego siempre tiene la última palabra. Mientes, Patricia, dijo Valeriano desde su caballete. No estaba mirando el lienzo, me miraba a mí con esa intensidad depredadora. Esa frase es falsa, sentí miedo al entrar. Eso es un cliché barato. No sentiste miedo, sentiste curiosidad, sentiste la atracción del abismo, borra eso, o mejor dicho, paga por eso. Valeriano hizo un gesto leve con la mano hacia la esquina oscura del estudio. Allí estaba Julián, pálido y sudoroso, sosteniendo una caja de cartón barata que reconocí al instante. Era mi caja de seguridad, la que guardaba al fondo de mi armario en la Narvarte. Contenía lo único de valor sentimental que me quedaba en las cartas de mi padre antes de morir, las fotos de mi infancia en Veracruz, mi primer diario. Julián, con manos temblorosas, sacó una fotografía. Era una imagen en sepia de mi madre y yo en el malecón, cuando tenía 5 años. Valeriano asintió. Julián encendió un encendedor Zippo y acercó la llama a la esquina de la foto. «No», grité, levantándome de la silla. «Siéntate», ordenó Valeriano, su voz restallando como un látigo. «Si te levantas, quemará la caja entera. Si escribes la verdad, la foto se salva. Tienes 10 segundos para corregir la frase». Me dejé caer en la silla, el corazón golpeándome contra las costillas. Mis manos volaron sobre el teclado, ignorando los errores tipográficos, impulsadas por el pánico puro. No sentí miedo. Sentí una atracción obscena, el deseo de ver hasta dónde podía llegar mi propia degradación por dinero. Quería entrar para ver si yo era especial o solo otra víctima más. San Julián apagó el encendedor justo cuando la llama comenzaba. Al lamer la imagen de mi madre, miró a Valeriano, esperando aprobación. El pintor sonrió, una mueca satisfecha y cruel, y volvió a pintar. Mejor, mucho mejor. La honestidad brutal te sienta bien, Patricia. Se refleja en la tensión de tu cuello. Sigue escribiendo. Aquella noche, el estudio se convirtió en una sala de tortura psicológica diseñada a la medida. Valeriano había entendido que el dolor físico, el frío, el hambre, ya no funcionaba conmigo. Necesitaba atacar mi identidad. Me obligó a escribir sobre mis fracasos, sobre la envidia que sentía hacia mis colegas exitosos, sobre el resentimiento secreto hacia mi hermana por ser la hija buena que se quedó en Veracruz. Cada vez que intentaba suavizar la narración, cada vez que usaba un adjetivo innecesario o una metáfora para ocultar la crudeza de mis sentimientos, Valeriano lo detectaba. Era como si pudiera leer mi mente, o como si el olor de la mentira fuera tangible para Elan, y cada vez que me atrapaba, algo ardía. Perdí 3 cartas de mi padre. Vi cómo sus palabras de aliento, escritas con su letra temblorosa de enfermo, se convertían en ceniza negra que caía al suelo de concreto. Perdí el boleto de avión de mi primer viaje a Europa,
un recuerdo de cuando creía que el mundo era mío. Julián ejecutaba las órdenes con la eficiencia de un verdugo reacio, evitando mis ojos, pero cumpliendo su papel. Sin embargo, a medida que la pila de cenizas crecía, algo se rompió dentro de mí, ¿no? Fue la voluntad, como Valeriano esperaba. Cuando Julián sacó mi diario de la adolescencia y amenazó con quemarlo, si no confesaba por qué realmente nunca me casé, dejé de escribir sobre mí y giré el rodillo de la máquina, inserté una hoja nueva con un movimiento brusco y comencé a escribir. Pero esta vez no miraba el papel, miraba a Valeriano en tac, 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 tac. ¿Qué escribes ahora?, preguntó él, notando el cambio en mi ritmo. Ya no era el ritmo vacilante de la confesión, era el ritmo constante del ataque. ¿La verdad?, respondí, sin dejar de teclear. Usted quería la verdad. ¿Valeriano Naki? La tiene. Escribí sobre él. Describí lo que veía. Un hombre envejecido que se disfrazaba de indigente porque su propia riqueza lo había dejado estéril por dentro. Escribí sobre cómo necesitaba robar las emociones de mujeres vulnerables, porque él ya no era capaz de generar ninguna propia. Escribí sobre Elena y el violonchelo, describiéndolo no como un acto de arte, sino como el berrinche de un niño que rompe lo que no puede poseer. Él no pinta musas, pinta espejos, busca desesperadamente ver su propio poder reflejado en el dolor ajeno, porque cuando está solo en este estudio inmenso, sabe que es un fraude. Un vampiro de óleos y trementina que se alimenta de la sangre de las que sí tienen algo que perder. Terminé el párrafo y arranqué la hoja de la máquina. El sonido del papel rasgándose fue agudo y desafiante. Me levanté, caminé hacia él y le pegué la hoja en el borde del caballete, justo al lado de la pintura en la que estaba trabajando. Valeriano se quedó inmóvil. Con el pincel en el aire, leyó, sus ojos se movieron rápidamente de izquierda a derecha. Esperé el estallido. Esperé que ordenara a Julián quemar todo Okumi Ekora, Okumi Golpira, pero lo que sucedió fue mucho más perturbador. Valeriano empezó a reír. Fue una risa baja, gutural, que fue subiendo de volumen hasta convertirse en una carcajada maníaca. Se limpió una lágrima de risa con el dorso de la mano manchada de pintura azul, dejando un rastro como una cicatriz en su mejilla. Sí, gritó, golpeando el suelo con el pie. Esto es odio puro, destilado y articulado. Mírame, Patricia, mírame con ese desprecio. Se lanzó sobre el lienzo con una ferocidad que no había visto antes. Sus movimientos eran violentos, casi sexuales en su intensidad. Estaba pintando mi rebelión. Estaba usando mi ataque para alimentar su obra. Me di cuenta con horror de que no importaba lo que hiciera. Si lloraba, él ganaba. Si peleaba, él ganaba. Todo servía al cuadro. Me quedé allí, de pie, viendo cómo transformaba mi análisis cruel en trazos de genialidad. La impotencia me invadió de nuevo, pero ahora estaba mezclada con una claridad estratégica. No podía ganarle en su terreno. El arte era su campo de batalla y él controlaba las reglas. Tenía que cambiar el juego. Miré hacia la esquina. Julián había bajado el encendedor. Estaba pálido, mirando la hoja que yo había escrito y que Valeriano había ignorado en su frenesí creativo. Julián había leído las palabras sobre Elena, había leído la frase un verdugo reacio que cumple órdenes por cobardía. Nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo, vi la vergüenza en los ojos del asistente tras sus gafas gruesas. Vi la culpa que cargaba por lo de Elena y ahora, por mis recuerdos quemados. Valeriano siguió pintando durante 1 hora más, murmurando elogios a mi veneno literario. Cuando finalmente colapsó en el sillón, exhausto, el estudio estaba cargado de una energía densa y tóxica. «Lárgate», dijo Valeriano, sin abrir los ojos, con una sonrisa de satisfacción en los labios. «Has estado sublime. Mañana terminaremos. Mañana es la última sesión». Julián me acompañó a la salida. Llevaba la caja de cartón bajo el brazo, ahora más ligera, con el olor a ceniza impregnado en el cartón. Caminamos en silencio por el pasillo. Al llegar al coche, Julián me entregó la caja. Sus manos temblaban. «Lo siento», susurró. Fue apenas audible. No subí al coche de inmediato. Me quedé parada, bloqueando la puerta, obligándolo a mirarme. «Mañana es la última sesión», dije fríamente. «¿Sabes lo que eso significa, Julián? Significa que él va a buscar el clímax. ¿Y tú sabes cuál fue el clímax con Elena?» Julián tragó saliva.
su nuez de Adán moviéndose nerviosamente. Él planea algo grande. Ha estado preparando la sala roja en el sótano. Escúchame bien, Julián. Me acerqué a él, aprovechando su vulnerabilidad. Tú quemaste las cartas de mi padre hoy. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Pero puedes evitar que mi sangre manche tus manos. Mañana él está loco, Jul. Y tú eres su cómplice. Cuando la policía venga menos, y vendrán porque ya dejé todo preparado, tú caerás con él en él a menos que me ayudes. No puedo. Él me destruirá en mi carrera. Tu carrera ya está muerta. Leslie A.N.R.S., el asistente de un monstruo. ¿Crees que el mundo del arte te respetará cuando sepan lo de la clínica? Tienes una oportunidad, Julián, en una sola. Mañana, cuando entremos a esa sala roja, necesito que dejes la puerta sin seguro y necesito que tengas mi teléfono a mano. Julián miró hacia la casa. Luego a mí, el miedo en sus ojos era palpable. Pero también vi un destello de resentimiento hacia Valeriano, ese resentimiento acumulado tras años de abuso que yo había avivado con mi escrito. La puerta del sótano tiene un cerrojo digital, murmuró rápido mirando a todos lados. El código es 1985, en el año del terremoto. Dice que es el año en que la ciudad aprendió a sufrir. Menos 1985 menos repetí grabando el número en mi memoria, váyase Patricia. Por favor. Antes de que se arrepienta, dijo Julián, abriéndome la puerta trasera. Subí al auto con la caja de cenizas en mi regazo. Mientras nos alejábamos de la mansión, miré hacia atrás. La figura de la casa se recortaba contra el cielo nocturno como una amenaza de piedra. Había perdido mis recuerdos. Sí, pero había ganado un aliado, o al menos había sembrado la discordia en las filas enemigas. Mañana sería el final. La sala roja. No sabía qué significaba, pero sabía que Valeriano Guzmán esperaba una víctima y yo planeaba llevarle una guerra. Saqué mi celular y escribí un mensaje a mi hermana en Veracruz. El primero en meses ante quiero. Si no te llamo el sábado, ven a buscarme y trae a la prensa. El descenso al sótano de la mansión en San Ángel no se sintió como bajar unas escaleras, sino como adentrarse en las entrañas de una bestia que llevaba mucho tiempo digiriendo tragedias ajenas. El aire se volvía más denso y pesado, con cada escalón de concreto, perdiendo el olor a trementina y adquiriendo un aroma ferroso, similar a la sangre seca o al óxido antiguo. Julián caminaba delante de mí, iluminando el camino con la linterna de su celular, ya que las luces del pasillo habían sido apagadas intencionalmente. Yo contaba los escalones para mantener la cordura, aferrándome al número que el asistente me había susurrado la noche anterior, a 1985. Ese número era mi salvavidas en un mar de incertidumbre. Si alguna vez has sentido que caminas voluntariamente hacia una trampa porque la curiosidad y la necesidad te empujan por la espalda, dale me gusta a este video y suscríbete, porque lo que Valeriano Guzmán llamaba arte estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. Al llegar al final de la escalera, nos encontramos frente a una puerta de acero pesado, incongruente con la arquitectura colonial del resto de la casa. Parecía la entrada a una bóveda bancaria o a un búnker. Junto al marco, un panel digital brillaba con una luz verde tenue en la oscuridad. Julián se detuvo, su mano temblando visiblemente sobre el pomo. Se giró hacia mí, y en la penumbra, sus ojos tras los lentes gruesos me suplicaron perdón por anticipado. Recuerde, susurró, tan bajo que apenas lo escuché. Él busca el límite. No say loader. Marcó un código que no pude ver, tapando el panel con su cuerpo, y la puerta se abrió con un siseo hidráulico. El interior me golpeó los sentidos con violencia. La sala roja no era una metáfora. Las paredes estaban pintadas de un carmesí profundo, brillante y opresivo, y la iluminación provenía de decenas de focos de cuarto oscuro fotográfico que bañaban todo en una luz roja sanguinolenta, que eliminaba la profundidad y hacía que las sombras fueran negras y absolutas. En el centro de la habitación, que era más pequeña y claustrofóbica que el estudio de arriba, había una bañera antigua de hierro fundido con patas de garra. Estaba llena de agua hasta el borde. El agua, bajo la luz roja, parecía vino o sangre diluida. Frente a ella, el caballete de Valeriano
ya estaba montado. Junto a una mesa con herramientas que no parecían de pintor en toallas, cronómetros y lo que parecía ser una cámara de video montada en un trípode. Valeriano emergió de una esquina oscura. Llevaba un traje impecable de color negro, protegiendo sus zapatos con unas bolsas de plástico, como un forense en la escena de un crimen. «Bienvenida al útero, Patricia», dijo, abriendo los brazos. Su voz rebotaba en las paredes acústicamente aisladas. «Aquí es donde nacen las verdades y mueren las mentiras». Me quedé parada en el umbral. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta y corriera, pero la puerta de acero se cerró detrás de mí. Angulián se había quedado fuera. El sonido de los cerrojos activándose fue definitivo. Estábamos solos. «¿Qué es esto, Valeriano?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Me abracé el pecho, sintiendo el frío húmedo del sótano. «Agua, otra vez el frío. Eso ya lo hicimos». Repetivo. Valeriano sonrió, negando con el dedo índice. «No, Patricia. El frío del primer día fue para ver tu resistencia física. El agua de hoy es para ver tu voluntad de vivir». Caminó lentamente alrededor de la bañera, acariciando el borde de hierro. «Nuestra historia comenzó con lluvia, ¿recuerdas? Tú me salvaste del agua. Ahora, el agua reclama su deuda». Se acercó a la mesa y tomó un fajo de billetes. Era una cantidad obscena, mucho más de lo que me había prometido. Los dejó caer sobre una silla seca, lejos del agua. «200,000 pesos», dijo con indiferencia, «más los 50 iniciales. Suficiente para que te vayas a Europa, para que publiques tu novela por tu cuenta, para que dejes de ser una correctora de estilo mediocre. Todo tuyo, solo tienes que entrar en la bañera». Meyer, el dinero, era la libertad. Pero luego miré el agua quieta y roja. «¿Y qué tengo que hacer?», pregunté, desconfiada. «Sumérgete», ordenó él, su tono volviéndose clínico totalmente en cabeza incluida. «¿Quiero pintar la asfixia? Quiero pintar el momento en que los pulmones arden y el cerebro entra en pánico primitivo porque se le acaba el oxígeno. No quiero que poses como una ahogada, Patricia. Quiero que sientas que te ahogas». «Está loco». Retrocedí hacia la puerta. «No voy a hacer eso, mi Bea Merar». Valeriano soltó una carcajada seca. «No te voy a matar, Anjulián. Está monitoreando afuera. Si pierdes el conocimiento, entraremos. Pero necesito ver el pánico real en tus ojos cuando salgas a tomar aire. Necesito esa mirada de quien ha visto la muerte y ha regresado». Elena no pudo hacerlo. Elena tuvo miedo de arruinar su maquillaje. Tú tienes más agallas. Tú escribiste ese texto lleno de odio. Usa ese odio para aguantar la respiración. Me arrinconó contra la pared roja. No me tocó, pero su presencia era asfixiante. Piénsalo, Patricia. ¿Qué es un minuto sin aire comparado con una vida de pobreza? ¿Qué es un poco de agua en los pulmones a cambio de no volver a preocuparte por la renta jamás? Entra o vete por esa puerta sin un centavo y con la certeza de que fuiste cobarde hasta el fin. La manipulación era maestra. Apelaba a mi necesidad y a mi orgullo al mismo tiempo. Miré el panel digital junto a la puerta desde el interior. 1985 podía irme. Podía marcar el código y salir. Pero si lo hacía, Valeriano ganaba. Él se quedaría con mi historia, con mi humillación, y yo volvería a mi vida gris, sin nada. Y había algo más en una curiosidad morbosa. Quería ver si era capaz de soportarlo. Quería demostrarle que yo no era Elena. «Me voy a quitar los zapatos», dijo mi voz, sonando extraña y lejana. Valeriano aplaudió suavemente. Un sonido hueco. «Magnífico, me quité las botas y los calcetines». El suelo estaba helado. Me acerqué a la bañera. El agua estaba tibia, repugnantemente tibia, como si hubiera estado allí estancada por días. Me metí con la ropa puesta. Los pantalones y la camisa se pegaron a mi piel al instante, pesados y molestos. Me senté. El agua me llegaba al pecho. «Abajo», susurró Valeriano, ya posicionado frente al lienzo, con el pincel listo como una daga en todo abajo. «Y no salgas hasta que tu cuerpo te obligue. Si sales antes, no hay pago». Respire hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado del sótano, y me sumergí. El mundo se volvió rojo y silencioso. El agua entró en mis oídos, amortiguando todo sonido. Abrí los ojos bajo el agua. Veía la figura distorsionada de Valeriano a través de la superficie ondulante, una mancha negra y agitada. Conté los segundos. 1, 2, 3 en 10.
Era fácil al principio. En 20 en 30, mis pulmones empezaron a pedir recambio en 40. El instinto de supervivencia empezó a golpear mi pecho. Sal, ahora en 50 vi a Valeriano acercarse a la bañera. Su rostro estaba casi pegado al agua. Me observaba con una fascinación obscena en 60. Mi diafragma empezó a tener espasmos. El hambre de aire en la angustia física era real. Sentí el impulso violento de levantarme, de romper la superficie y boquear. Pero una voz en mi cabeza, una voz orgullosa y estúpida me dijo: aguanta un poco más, aunque vea que no te rompe. 70. La visión se me empezó a nublar, apareciendo puntos negros en el rojo. El pánico se apoderó de mí. No era arte, era muerte. Me impulsé hacia arriba con todas mis fuerzas. Pero algo me detuvo en una mano. Una mano fuerte me empujó la cabeza hacia abajo. El terror estalló en mi mente. Valeriano no estaba pintando, me estaba manteniendo bajo el agua. Me debatí, chapoteando, mis manos arañando los bordes de la bañera de hierro, buscando agarre. Pero la posición era desventajosa. Él tenía la gravedad y la fuerza de su lado. Mis pulmones ardían como si tuviera brasas dentro. Abrí la boca en un grito mudo y tragué agua. El sabor metálico y rancio me invadió la garganta. Esto no era una prueba de resistencia, era una ejecución. 1985. El número brilló en mi mente, a punto de apagarse, pero no podía llegar a la puerta. Iba a morir en una bañera en un sótano de San Ángel por 200,000 pesos que nunca gastaría. La desesperación me dio una fuerza final. Dejé de intentar subir. En su lugar, encogí las piernas contra mi pecho y lancé una patada violenta hacia arriba, hacia donde suponía que estaba su cuerpo. Mis talones conectaron con algo sólido. Escuché un crujido sordo a través del agua, y la presión en mi cabeza desapareció de golpe. Salí a la superficie, tosiendo, escupiendo agua y bilis, aspirando el aire como si fuera el néctar de los dioses. Me limpié los ojos frenéticamente. Valeriano estaba en el suelo, a unos metros de distancia, agarrándose la mandíbula. Había sangre manchando su camisa blanca. Me miraba con una expresión que no era de furia, sino de éxtasis absoluto. Sí, graznó, escupiendo sangre. Esa es la cara, ese es el terror primario. ¡No te muevas! Se arrastró hacia el caballete, ignorando el dolor, ignorando que casi me mata. Tomó el pincel con manos temblorosas y atacó el lienzo. Salí de la bañera, empapada, pesada, temblando de frío y de shock. Miré hacia la puerta. Se acabó, dije, mi voz rota. ¿Estás enfermo? Me intentaste ahogar. Te di el regalo de la vida, Patricia, murmuró él, pintando frenéticamente. Solo sabes cuánto amas la vida cuando estás a punto de perderla. Ahora eres real. Ahora eres arte. Miré el dinero en la silla. Meyer a Valeriano, perdido en su locura. Y luego miré la puerta. Corrí hacia el panel. Mis dedos mojados resbalaron sobre las teclas, pero marqué el código. 1 menos, 9 menos 8, menos 5. La luz verde parpadeó. Hubo pero la puerta no se abrió. El panel emitió un zumbido de error y se puso rojo. ¿Creíste que Julián te ayudaría?, dijo Valeriano a mis espaldas, con una voz tranquila y terrorífica. Dejó de pintar y se giró lentamente. Cambié el código esta mañana, Patricia. Sé que Julián es débil, sé que hablaron. Nada pasa en esta casa sin que yo lo sepa. Se levantó, limpiándose la sangre de la boca con la manga. Nadie sale de la sala roja hasta que la obra está terminada. Y a tu retrato le falta el toque final. Caminó hacia la mesa de herramientas y tomó algo que brilló bajo la luz roja. No, era un pincel. Era una navaja de afeitar antigua. Me pegué contra la puerta de acero, sintiendo el frío del metal en mi espalda. Atrapada en una caja roja con un loco que creía que mi sangre era el único color que le faltaba a su paleta. La navaja de afeitar en la mano de Valeriano Guzmán no brillaba como en las películas. Bajo la luz roja y opresiva del cuarto oscuro, el metal parecía negro, una extensión muerta de su mano manchada de pintura y sangre seca. No había música de fondo, solo el sonido húmedo de mi propia respiración agitada y el goteo de mi ropa empapada sobre el suelo de concreto. En ese instante, la línea entre el arte y el homicidio se borró por completo. Comprendí que para Valeriano,
Mi vida no era sagrada. Era simplemente un tubo de pintura más, uno que contenía un color que él estaba desesperado por derramar sobre su lienzo para llenar el vacío de su propia alma. Si alguna vez te has preguntado cómo reacciona el cuerpo humano cuando se enfrenta a un depredador en un espacio cerrado, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque lo que sucedió en esa sala roja fue una lección brutal de supervivencia que ningún taller de escritura podría enseñar. No lo hagas, Valeriano, dije, mi voz temblando pero ganando volumen. Retrocedí hasta chocar con la mesa de trabajo, mis manos buscando a tientas algo, cualquier cosa a mis espaldas. Si me cortas, se acaba la fantasía. Ya no seré tu musa, seré un cadáver. Y los cadáveres no tienen expresión. Valeriano avanzó un paso, la navaja trazando círculos perezosos en el aire. Sus ojos estaban inyectados en sangre, abiertos con una demencia eufórica. Te equivocas, Patricia. La muerte es la expresión final. Es el momento en que la máscara social cae y solo queda la biología. Sonrió, mostrando los dientes manchados de rojo por el golpe que le había dado en la bañera. No te voy a matar rápido. Solo necesito una incisión, un corte profundo en la clavícula, quizás. Quiero ver cómo el miedo se transforma en shock. Quiero pintar la palidez que llega cuando la sangre se va. Mis dedos tocaron algo frío y cilíndrico sobre la mesa detrás de mí. Una botella de vidrio. Por el olor acre que flotaba cerca, sabía que era aguarrás o algún solvente industrial fuerte. ¿Esto no es arte? Escupí, ganando tiempo mientras desenroscaba la tapa con una mano, ocultando el movimiento con mi cuerpo. Esto es una película snuff barata. Eres un carnicero con pretensiones, Valeriano. Por eso Elena se rompió. No por tu genio, sino por tu sadismo mediocre. La mención de Elena borró la sonrisa de su rostro. Su expresión se endureció. Elena era débil. Tú prometías más, pero al final, todas sois solo carne esperando ser inmortalizada. Se lanzó hacia mí. No fue un movimiento elegante, fue un ataque rápido y brutal. Levantó la navaja buscando mi cuello. No pensé, no hubo estrategia consciente en solo instinto animal. Saqué la mano de detrás de mi espalda y arrojé el contenido de la botella directamente a su cara. El líquido transparente chocó contra sus ojos abiertos. El grito de Valeriano fue inhumano. Se llevó las manos a la cara, soltando la navaja, que cayó al suelo con un tintineo metálico. El solvente químico quemaba los tejidos blandos, cegándolo instantáneamente. Retrocedió tambaleándose, chocando contra el caballete y tirando el lienzo al suelo. Mis ojos, maldita perra, aullaba, tropezando con sus propios pies. No perdí un segundo. Me agaché, no para tomar la navaja, sino para esquivar sus manotazos ciegos. Vi el trípode de la cámara de video. Era pesado, de metal sólido. Lo agarré por una de las patas, levantándolo con ambas manos como si fuera un bate de béisbol. Valeriano, guiado por el sonido de mi movimiento, se giró hacia mí, con el rostro rojo e hinchado, las lágrimas mezclándose con el solvente. «Te voy a matar», rugió. Lanzándose a ciegas, giré el torso y descargué el trípode con todas mis fuerzas. El metal impactó contra su costado, justo en las costillas, con un crujido seco y repugnante. Valeriano soltó el aire de golpe y cayó de rodillas, doblado por el dolor. No me detuve. El miedo a que se levantara era más fuerte que mi compasión. Levanté el trípode de nuevo y lo golpeé en el hombro, derribándolo completamente al suelo. Sequado Ali, en posición fetal, gimiendo, derrotado por la física y la química, ya no por el arte. Solté el trípode, mis manos temblando incontrolablemente. Miré a mi alrededor. La puerta seguía cerrada. Mi ero disgiunto e Valeriano, reprimiendo la náusea que me provocaba tocarlo. Busqué en los bolsillos de su pantalón. Tenía que tener algo, un control, una llave, una tarjeta. Mis dedos encontraron un pequeño dispositivo de plástico negro en su bolsillo derecho. Un llavero con un solo botón rojo. Me levanté y corrí hacia la puerta de acero. Presioné el botón. Hubo un clac sonoro, seguido del siseo hidráulico. La luz verde del panel se encendió. Empujé la puerta pesada y se abrió. El aire del pasillo, aunque olía a humedad, me pareció el más puro del mundo. Salí trastabillando, dejando atrás la luz roja y al monstruo gimiendo en el suelo. Al pie de las escaleras,
Una figura estaba sentada en el último escalón, con la cabeza entre las manos. Julián, al escuchar la puerta abrirse, levantó la cabeza. Estaba pálido, sudoroso, con el teléfono celular en la mano. Me miró, empapada, con el pelo pegado a la cara y los ojos desorbitados. Y luego miró hacia la puerta abierta de la sala roja, de donde salían los lamentos de Valeriano. ¿Está muerto?, preguntó Julián. Su voz era plana, sin emoción. No, respondí, apoyándome en la pared para no caer. ¿Está ciego? ¿Creón? Y tiene costillas rotas. Llama a una ambulancia. Y a la policía. Julián asintió lentamente por Marco. Se puso de pie y me bloqueó el paso hacia la escalera. Sentí un nuevo pico de adrenalina. Agarré el llavero con fuerza, como si fuera un arma. Julián, quítate. Si llamo a la policía ahora, él dirá que fue defensa propia, que usted lo atacó, dijo Julián, ajustándose las gafas. Tiene dinero. Tiene abogados. Usted es una escritora pobre que entró voluntariamente a su casa por dinero. Él ganará, siempre gana. Tengo pruebas. El video, me detuve en la cámara. Se había caído con el trípode, pero la grabación debía estar ahí. El video desaparecerá antes de que llegue la policía. Él tiene contactos. Julián metió la mano en su saco. Me tensé, lista para pelear de nuevo. Pero sacó un sobre grueso y un disco duro externo. Pero esto no desaparecerá. Me tendió el disco duro. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Son los archivos de Elena y de las dos anteriores, y los videos de seguridad de esta noche, que se graban en un servidor externo al que tengo acceso. Julián miró hacia el sótano. Llevo 3 años guardando esto, esperando tener el valor de usarlo. Usted me dio el valor anoche. Cuando me llamó cobarde, tenía razón. Tomé el disco duro. Pesaba poco, pero sentí que tenía una bomba nuclear en las manos. Váyase, Patricia, dijo él. Salga por la puerta de servicio de la cocina. El portón está abierto. Vaya directamente a la prensa, no a la policía local. Hágalo público antes de que él pueda comprar su silencio. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué vas a hacer? Julián se quitó las gafas y las limpió con su corbata. Por primera vez, vi sus ojos desnudos, cansados y tristes. Yo me quedaré a esperar a la ambulancia. Alguien tiene que explicar por qué el gran maestro Guzmán se cayó accidentalmente sobre su propio trípode. Esbozó una sonrisa triste. Además, soy cómplice. Merezco lo que venga, pero usted no. Usted ganó, váyase, no espere más. Subí las escaleras corriendo, mis pies descalzos golpeando el concreto. Atravesé la cocina oscura, salí al patio trasero y corrí hacia el portón. La calle de San Ángel estaba desierta y silenciosa. La bruma de la mañana empezaba a levantarse. Mis pulmones ardían, mi ropa mojada me pesaba, pero nunca me había sentido tan ligera. Corrí hasta llegar a una avenida principal donde pasaban los primeros taxis del día. Me subí a uno sin mirar atrás. ¿A dónde, señorita?, preguntó el taxista, mirándome por el retrovisor con preocupación al ver mi estado. Miré el disco duro en mi mano y el sobre con dinero que Julián me había dado la noche anterior y que seguía en mi bolsillo. Recordé a Elena en la clínica. Recordé mis cartas quemadas, a la redacción del periódico El Universal. Deitch firmemente. Tengo una historia que contar. El taxi arrancó. Saqué mi teléfono, que milagrosamente no se había mojado del todo al estar en el bolsillo de mi pantalón grueso, y marqué el número de mi hermana. «Bueno», contestó ella con voz dormida. «Despierta», le dije, y me eché a llorar, no de tristeza, sino de liberación. Ya terminó. Y voy a escribir el mejor final de la historia. Mientras el taxi se alejaba, vi por la ventana cómo el sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México, iluminando los edificios grises con una luz dorada y real, muy lejos de la luz roja y artificial del sótano. Pero sabía que la batalla legal y mediática apenas comenzaba. Valeriano Guzmán estaba herido, pero no muerto, y las bestias heridas son las más peligrosas. Faltaba un capítulo, el epílogo de la justicia, y yo tenía la pluma en la mano. Entrar a la redacción de un periódico nacional a las 7 de la mañana, empapada, descalza y con olor a aguarrás y miedo. No es la forma en que uno imagina su triunfo, pero la realidad rara vez tiene la elegancia de la ficción. El guardia de seguridad de El Universal intentó detenerme en la entrada, pero la desesperación tiene un lenguaje corporal que trasciende los protocolos.
Exigí hablar con el jefe de la sección de nota roja o cultura. No me importaba cuál, siempre y cuando tuviera estómago fuerte. Cuando finalmente me sentaron frente a un escritorio metálico, rodeada de tazas de café rancio y teléfono sonando, saqué el disco duro que Julián me había dado. Esa pequeña caja negra contenía años de sadismo disfrazado de genialidad. No era solo mi historia, era la de Elena, la de las mujeres anónimas antes de ella, y la de un hombre que creyó que el talento le otorgaba inmunidad moral. Si has llegado hasta aquí, acompañándome en este descenso a los infiernos del ego humano, te pido que le des me gusta a este video y te suscribas, porque este final no es solo mío, es de todos los que alguna vez han tenido que reconstruirse desde las cenizas. El periodista, un hombre canoso de nombre Roberto, conectó el disco a su computadora con escepticismo. Durante los primeros minutos, mientras revisaba los archivos, su rostro permaneció inexpresivo, pero entonces abrió la carpeta etiquetada Sala Roja. Sesión final. Vi cómo sus ojos se abrían, cómo su piel perdía color y cómo se llevaba una mano a la boca. El video mostraba, con una claridad de alta definición, mi lucha en la bañera, el intento de ahogamiento y la confesión grabada de Valoriano sobre la necesidad de la muerte para su arte. «Esto no es nota roja», murmuró Roberto, levantando la vista hacia mí, con una mezcla de horror y respeto. «Esto es una bomba nuclear en el mundo del arte. ¿Estás segura de que quieres publicar esto, Patricia? Van a intentar destruir sus abogados, sus coleccionistas, los museos que han invertido millones en él. Públicalo todo», dije, sintiendo que por primera vez en días mis pulmones se llenaban de aire limpio. Que se sepa que sus obras maestras no fueron pintadas con talento, sino con tortura. La noticia estalló 48 horas después. No fue una simple columna, fue la portada del domingo, el horror detrás del lienzo, la caída de Valeriano Guzmán. La imagen principal no era uno de sus cuadros, sino una captura del video de seguridad donde él, con la navaja en la mano, me acorralaba contra la puerta de acero. La repercusión fue un tsunami. La policía cateó la mansión de San Ángel esa misma tarde. Encontraron a Valeriano en su habitación, sedado por médicos privados que Julián había llamado antes de entregarse. La ceguera temporal causada por el solvente se había convertido en un daño permanente en su ojo derecho. Una ironía poética para un hombre que vivía de observar. No opuso resistencia. Según los reportes, cuando lo esposaron, solo repetía una y otra vez que el cuadro estaba incompleto, que le habíamos robado el final. El proceso legal fue largo y brutal. Durante 6 meses, mi vida se convirtió en una rutina de juzgados, declaraciones ante el Ministerio Público y entrevistas. Intentaron desacreditarme, llamándome oportunista, cazafortunas y una escritora fracasada que buscaba fama. Pero el disco duro de Julián era irrefutable. Los videos de Elena rompiendo su violonchelo, llorando mientras él se burlaba, rompieron el corazón de la opinión pública. Julián cumplió su palabra. Se declaró culpable de complicidad y obstrucción de la justicia. Su testimonio fue la estocada final para Valeriano. Contó todo en los contratos abusivos, la manipulación psicológica, la destrucción de evidencias. Debido a su cooperación y a que fue él quien me dio las pruebas, su sentencia fue reducida a 5 años. Lo visité una vez en el reclusorio Nortense, veía más delgado, pero también más tranquilo, como si las rejas de la prisión fueran menos opresivas que los muros de la mansión de San Ángel. «Estoy escribiendo», me dijo a través del cristal, «no sobre él, sobre mí, sobre cómo se pierde la brújula moral paso a paso». «Escríbelo», le respondí. «Es la única forma de purgar el veneno». Valeriano Guzmán fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestro, tortura, intento de homicidio y lesiones graves. Su fortuna se desmoronó. Las galerías retiraron sus obras. Los subastadores cancelaron las ventas y el valor de sus cuadros cayó en picada. Se convirtieron en objetos malditos, reliquias de un crimen que nadie quería colgar en su sala. La casa de San Ángel fue embargada para pagar las indemnizaciones a las víctimas. Con el dinero de la indemnización, que fue sustancial, hice 3 cosas. Primero, pagué el mejor tratamiento de rehabilitación física y psicológica disponible para Elena Rivas. La última vez que la vi, estaba aprendiendo a tocar el piano. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos ya no miraban al vacío. Me dijo que el violonchelo era parte de su pasado, pero que la música seguía ahí, esperando salir de otra forma.
Segundo, envió un cheque a mi hermana en Veracruz, suficiente para pagar la hipoteca de la casa familiar y asegurar la educación de sus hijos. Fui a verla un fin de semana. Caminamos por el malecón, comimos helado y no hablamos de arte ni de dolor. Solo fuimos dos hermanas viendo el mar, recuperando el tiempo que mi ambición y mi culpa nos habían robado. Y tercero, me senté a escribir. No retomé mi novela Icos du Veracruz. Ese manuscrito, con sus metáforas suaves y su miedo a la verdad, pertenecía a una Patricia que ya no existía. En su lugar, escribí la crónica de lo que sucedió. No lo hice con odio, ni con la intención de vengarme, como Valeriano hubiera querido. Lo escribí con la frialdad periodística de quien disecciona una enfermedad para encontrar la cura. El libro se tituló Bajo la lluvia y el óleo. Se convirtió en un bestseller no porque fuera sensacionalista, sino porque tocaba una fibra sensible en una sociedad cansada de idolatrar a falsos genios. Las críticas dijeron que mi prosa era afilada como una navaja y clara como el agua. Por primera vez, me sentí escritora, no porque vendiera libros, sino porque había dicho la verdad. Un año después de esa noche fatídica, regresé a la colonia romanera, una tarde nublada, idéntica a la del día en que todo comenzó. Entré en la misma cafetería de la avenida Álvaro Obregón. El barista del bigote ya no trabajaba allí, pero el olor a café y pan seguía siendo el mismo. Me senté en la misma mesa junto a la ventana. Miré hacia la acera de enfrente, hacia el árbol donde había visto a Valeriano temblando. Ya no había nadie allí. Solo gente común caminando rápido para escapar de la llovizna, absortos en sus teléfonos en SAS, dudas en sus pequeños dramas cotidianos. Pedí un café americano. Cuando me lo trajeron, caliente y humeante, lo sostuve entre mis manos, sintiendo el calor transferirse a mi piel. Recordé la sensación del agua fría en el sótano, el olor a ceniza de mis cartas quemadas y el terror de sentir que mi vida no valía nada. Pero luego miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Ya no tenía ojeras de angustia. Llevaba un abrigo bueno, seco y cálido. Mi cuenta bancaria estaba sana, pero lo más importante era mi mirada. Ya no era la mirada de alguien que busca aprobación, era la mirada de alguien que ha sobrevivido. Un hombre joven entró en la cafetería pidiendo dinero. Llevaba ropa desgastada y se veía cansado. La gente lo ignoraba, subiendo el volumen de sus conversaciones para no tener que lidiar con la incomodidad de la pobreza ajena. El hombre se acercó a mi mesa. Dudó un momento. ¿Tendría una moneda que le sobre, señorita? Lo miré a los ojos. No busqué en ellos una historia, ni un personaje, ni una musa. Solo vi a un ser humano con hambre. Saqué un billete de 200 pesos y se lo di. «Cómprate algo caliente», le dije. Él miró el billete, sorprendido, y luego me miró a mí. «¿Por qué?», preguntó, tal como Valeriano lo había hecho, pero sin la malicia, solo con gratitud genuina. Porque a veces, sonreí, cerrando mi laptop, donde terminaba el epílogo de mi segundo libro. Un café puede cambiar el destino, pero solo si no esperas nada a cambio. El hombre se alejó agradeciendo. Yo me quedé allí, viendo caer la lluvia sobre la Ciudad de México, sabiendo que la tormenta siempre pasa, que las deudas se saldan, y que la única obra maestra que vale la pena es la vida que decidimos construir cuando dejamos de ser personajes en el drama de alguien más y empezamos a ser los autores de nuestra propia historia.